Buenas tardes, buenos días, buenas noches, aquí, allá y acullá, donde quiera que estén, niños y niñas, perritos y gatitos, brothercitas y sistercitos. Esto es El Rey va Desnudo en su versión de los jueves, que es la revista semanal en vivo, o todo lo vivo que sigo estando. No, estoy perfectamente vivo. Y yo soy Mauricio José Schwartz, siempre he sido Mauricio José Schwartz y pretendo seguirlo siendo. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias a las ya 79 personas que están por aquí, 81 personas que están por aquí. Ya apareció el no me gusta, el del no me gusta ya vino, pues espero que se quede y lo vea completo, simplemente para reafirmar que no le gusta esta emisión que hacemos con todo cariño para él y para o ella, o ello, o ella, o ello y todo lo demás. Ella también me faltó. Bueno, y este jueguecito del lenguaje inclusivo y los géneros tiene su razón de ser, van a ver por qué más adelante. Bueno, decíamos, este es un lugar donde pretendemos que la gente piense, pretendemos que piensen un poco más de lo que piensan habitualmente y que piensen de una manera ligeramente distinta sobre la crítica a la realidad que nos rodea, porque no es una realidad realmente agradable y es, como siempre lo digo yo, pues es totalmente sin costo alguno, aunque si quieren ustedes ayudarnos, si quieren ustedes que tenga un costo de alguna manera, o como dicen en España, coste, porque en España costo es el hashish, sí, es muy raro. Las diferencias lingüísticas en la cercanía que tenemos y que se van borrando con internet son enormes. Si quieren ustedes que tenga un coste o un costo este streaming y quieren ustedes apoyar para que siga haciéndose, pues pueden hacerlo apoyándonos en Patreon o en PayPal. Los enlaces están en la descripción del streaming y en la descripción de todos nuestros vídeos, porque pues necesitamos esta ayuda. Lo que se ingresa por YouTube, que es la mayor parte de lo que se ingresa todavía, porque los mecenas de Patreon hacen lo que pueden, pero no hacen todo lo que nos gustaría o todo lo que quisiéramos. YouTube a veces tiene problemas, como tuvimos problemas la semana pasada con el vídeo que no nos desmonetizaron, simplemente dijeron que no era adecuado para la mayoría de sus anunciantes y entonces con unas 20,000 visitas ha ganado 22 euros, que no pues, le alcanza uno para comer en McDonald's, pero poco más, sí, ¿no? 14, sí, más o menos, poco más. Bueno, así que si nos apoyan en Patreon, en PayPal, y si no pueden apoyarnos, recomiéndenos. Si no pueden, recomiéndenos y suscríbanse al canal y pongan me gusta donde les gusten las cosas, no poner me gusta nada más porque sí, pero vídeos que les gusten, si les gusta esta emisión, pues por favor no dejen de poner el me gusta, porque eso sirve para que YouTube nos recomiende más, para llegar a más personas. Y finalmente, de lo que se trata y lo que yo intento al trabajar aquí denodadamente todas las semanas, es llevar ideas y formas de pensar a más personas. Es lo que siempre me ha gustado, es lo que me gusta hacer. El día de ayer tuvimos la otra versión, la versión número 1 original del Rey va Desnudo, que es lo que ahora llamamos El Rey va Desnudo a fondo, donde hablamos de moral y ateísmo militante, con un éxito pues relativamente escaso, 10,800 visitas tenemos, pero al menos no lo han desmonetizado, creo que no lo han desmonetizado, ¿no? Creo que no. Pero, y para que se den ustedes una idea, pues yo no tengo ningún problema en contar la realidad. Todavía no tiene ingresos, pero estos vídeos te ingresan un poquito más de 22 euros, esto es evidente, ¿no? Pero bueno, que es un trabajo, por más que uno quisiera decir, no, es que está llenándose de dinero, Mauricio. No, pues que mira, si gano mucho más, si gano 10 veces más con un vídeo, las horas de trabajo que le meto no me pagan ni a sueldo mínimo lo que hago. Pero en fin, no se trata solo de eso, sino se trata de seguirlo haciendo, que es lo que más me interesa a mí. Les recuerdo dos cosas. Primero, que en nuestro intermedio a las 8:30 de la noche lo que estamos haciendo ahora es pasar capítulos de cosas que sabemos, una serie de cápsulas de ciencia que estuvimos haciendo, hicimos un montón de ellas, que a partir de los muchos artículos que durante 18 años estuve haciendo en el correo de la ciudad de Bilbao, donde todas las semanas, durante 18 años, todas las semanas publicamos un pequeño artículo sobre ciencia, sobre divulgación científica. Y además les quiero recordar que a partir del viernes pasado estamos en Patreon, en exclusiva en Patreon,
comentando música, haciendo nuevamente la serie que habíamos hecho de Ahora Música, que intentamos por aquí. Aquí yo estoy lleno de proyectos que se intentaron, algunos no funcionaron, los que no funcionaron pues los matamos y ya. ¿Qué fue eso? Ese era otro que era un resumen semanal de noticias, un poco más formal que este que hacemos aquí. Pero hicimos cosas que hicimos Ahora Música y resultó que tenía muchos problemas de copyright, que no rendía, que no tuvo el éxito que yo esperaba. Pero me gusta muchísimo comentar música, es lo más importante. Ayer estaba yo con un amigo que le ha puesto el sonido a grandes artistas. Tiene una compañía de sonido aquí en el norte de España y me decía, por ejemplo, le puso el sonido 3 veces a B.B. King, le decía yo, a ver, es que has estado con el maestro. Además, él es guitarrista, por cierto, él es guitarrista y dueño de esta compañía de sonido. Y ayer me regaló precisamente un llavero de guitarra, fíjense. Ya sé que me estoy yendo por la tangente, pero es normal. Para los que no están preparados, pues háganse a la idea de que a veces me disparo por la tangente, pero no estoy loco como Donald Trump, simple y sencillamente me interesa. Entonces, miren, me regaló esta bonita guitarra, esta Fender, este modelo de Fender. Me regaló una Gibson Flying V que se quedó mi hijo y me regaló una Gibson SG que se quedó mi chica. Y entonces, pues, muchísimas gracias a Bobby. Pero, y una de las cosas que decíamos, 2 cosas en las que estamos totalmente de acuerdo. Primero, la música te hace mejor persona. Y 2, la música es fundamental, es la vida. Y a mí me encanta comentar música, entonces, como quiero seguir comentando música, lo estoy haciendo en Patreon. La semana pasada hablamos ampliamente de la nueva canción de Billy Joel, y mañana vamos a hablar de The Warning, su canción Sick, aunque mañana sacan Heliocola Dream, que ya también oímos en vivo, y también voy a comentar eventualmente Heliocola Dream, y todo el disco de Keep Me Fed, todo el álbum, ya salió la portada, todo el álbum de Keep Me Fed que están sacando las integrantes de The Warning, que me sigue pareciendo una de las mejores bandas de rock de este momento. Y, por cierto, ayer fui de compras a unos supermercados que hay aquí en el norte, en Gijón, o en toda Asturias, que se llaman Alimerca. Y estaba yo comprando cosas y de pronto oí la nueva canción de Billy Joel en el sonido del propio establecimiento. Que es oírlo en el contexto en el que oyes muchas canciones que pueden ser de parte de tu vida. De pronto oyes a los Beatles o a Deep Purple o a Peter Paul, no, pero si escuchas a Paul Simon a veces, por ejemplo, ¿no? Y de pronto oírlo en ese contexto, como que ves distinta la canción que cuando la estás analizando en vídeo. Y dices, suena bien, suena una canción que se puede quedar sonando en eso que es el equivalente de la radio durante muchísimos años. Realmente es una canción bien lograda. Y ayer vi precisamente que cuando hicieron el video también lo dirigió un chico muy joven, que fue el que durante 3 años estuvo persiguiendo a Billy Joel hasta que logró que se escribiera esta canción con la participación de él y de otras personas, pero esencialmente es una canción de Billy Joel. Así que mañana, The Warning, Sick en Patreon. Y vamos, pues, a lo que hacemos siempre, un poquito de chat y luego vamos a lo duro, porque hoy es dura la cosa. Bueno, si me salto algo van a entender por qué. Mauricio, ¿tienes algún video en el que hables del doctor Masaru Emoto y toda esa historia del agua? Pues fíjate que no. Nunca lo hice porque el agua. Pues fíjate que no. Lo que hice fue nunca lo hice porque el agua. Pues fíjate que no. Lo que hice fue nunca lo hice porque el agua. Pues fíjate que no. Hace muchos años en el retorno de los charlatanes, fíjate, en 2005. O sea, ya llovió. Hace muchos años hice esto que era cuando Iker Jiménez promovía Masaru Emoto, que vendía agua a $140 el litro. Es cuando Iker Jiménez promovía un negocio. Masaru Emoto, que vendía agua a $140. Y Masaru Emoto era un sujeto que se decía doctor, era doctor en medicina, era doctor en charlatanería en estas universidades falsas que se hacen los charlatanes solitos. Era doctor en charlatanería para darse diplomas, que se hacen los charlatanes solitos. Era doctor en charlatanería para darse
de la Open International University for Alternative Medicine, la Universidad Internacional Abierta, o sea, no de la Open International University for Alternativas, que te da un título de doctor en medicina abierta, o sea, no de la Open International University. Entonces, bueno, Masaru Emoto decía que se da un título de doctor en medicina agua, entonces, bueno, experimentos con arroz, decía que se da un título de doctor en medicina agua, nosotros la creemos que tuvo una entonces, bueno, experimentos con arroz, y estuvo engañando a la gente durante años hasta que se murió en Masaru Emoto. Supongo que sigue su negocio. Los negocios no mueren, engañando a la gente durante años hasta que se murió en Masaru Emoto. Supongo que sigue su negocio. Los negocios no mueren, engañando a la gente durante años hasta que se murió en Masaru Emoto. Se reciclan con el tiempo. Hace años también, cuando Joe Dispenza estuvo aquí en España, yo le consiguió un espacio en el Colegio de Médicos de Madrid. Yo le escribí al Colegio de Médicos de Madrid, le dije, ustedes están locos, saben el tipo de gente a la que le están dando su espacio, pero al final se lo habían dado y se lo dieron. Entonces, pero sí, quizás, no sé si Masaru Emoto sigue de moda, díganmelo, no ha vuelto a estar de moda. Quizás podríamos hacer un video con lo que yo ya sé de Masaru Emoto. Estoy pensando en hacer otro sobre nueva medicina germánica, porque al parecer está resurgiendo después de la muerte del nazi loco, porque era un nazi, porque el pobre estaba loco. Esto siempre lo he tenido en cuenta, era un pobre hombre muy enfermo, Gerd Hammer, pero parece que está reviviendo la nueva medicina germánica, y entonces probablemente hagamos un video sobre la nueva medicina germánica. Creo que va a haber guerra civil en Haití, me pregunta Dan Franco. No lo sé, pero aquí hay una cosa interesante que dice, sí que si no lo pensamos, parece muy fácil. Voy. Dice Adán, ¿por qué el mundo solo observa lo que a todas luces es una tragedia? ¿Qué propones? ¿Entrar con tropas a poner el orden desde fuera, violentando la soberanía y el derecho a la libre determinación del primer país independiente de América Latina? ¿Qué puede hacer el mundo? Sí, es una tragedia horrorosa lo que está pasando en Haití. Es totalmente absurdo, es un estado ya más allá de un estado fallido, es un estado inexistente. Las élites, me imagino, que siguen logrando defenderse con sus fuerzas de seguridad que los tienen allí, porque son privilegiados las fuerzas de seguridad de las élites haitianas. Pero lo que está pasando fuera de los castillos de la Máscara de la Muerte Roja, en donde está viviendo la élite, si es que no han huido de Haití, no lo sé. Es horror, es aterrador, es simplemente la ley de la selva, la absoluta y total ley de la selva, la verdadera ley de la selva. Para que te recuerden, para que te digan, ay, no, si es que los anarquistas creemos que sin gobierno, todo va a funcionar muy bien. Ya, sí, hombre, ya vas. Entonces, ¿qué propones que se haga? ¿Entrar con tropas? Matar gente, entrar matando gente, porque si tú entras a poner orden en Haití, tienes que entrar matando gente. No puedes entrar con algodón de azúcar y florecitas y piruletas de este tamaño, así, con colores seductores, ¿no? No. Entras con una fuerza armada invasora sólida que ataque a los delincuentes, que imponga orden, que mate a muchos, y luego ¿qué haces? Te has convertido en la fuerza invasora, que vas a ser el enemigo no solo de los malos, sino que los buenos, las víctimas, también te van a decir, oye, tú, ¿ahora qué? ¿Tú eres la ocupación? ¿Tú qué me vienes a salvar? No nos dedicamos a hablar basura de Estados Unidos porque quiere salvar la democracia en otros países. Bueno, ¿ahora qué? Lo vamos a hacer nosotros. Es un acertijo enormemente complicado, enormemente difícil, que nos impone análisis morales de una complejidad enorme y no nos lleva a soluciones. No sé qué se puede hacer con Haití, ciertamente debería hacerse más, no sé qué, pero de pronto la gente lo ve muy fácil, en plan, pues que ¿por qué nadie hace nada? Es que no se puede, es que hacer algo es muy difícil, es de los problemas insolubles o de los problemas que se ven de una complejidad enorme, como el caso Israel-Palestina o como el problema de la inmigración ilegal en Europa, ¿no? O en Estados Unidos, que son los principales receptores de inmigración irregular. Hay que hacer algo, sin duda, pero nadie sabe exactamente qué hacer
para darle solución al problema. Así que, ¿tú llegaste a conocer a Fernando Marcos? No. A Jorge Saldaña sí, a Jorge Saldaña lo conocí muy superficialmente, por un hombre que él estaba en su altura, pero a mí me invitaban mucho a Sopa de Letras. Yo era alumno del taller literario del profesor Felipe San José, era muy amigo de Mario Méndez, muy amigo de Carlos, el historiador, muy amigo de Pedro Brull y relativamente amigo de Rigo Cohen Anitúa. Y del el otro palindromista, y muy amigo de Otto Raúl González, o sea, toda la runfla de Sopa de Letras, de esta sección que tenía los sábados Saldaña, que eran amigos míos. Me invitaban a veces a estar allí, luego di conferencias con ellos por varios lugares de México, sobre todo con Carlos, con Mario y con Otto Raúl González, y entonces pues de refilón conocías a Saldaña, estaba allí, te saludaba, comentabas algo de, cuando estuviste tocando guitarra en París y cosas por el estilo, que más o menos nos acercaban, pero nada más, no fue ninguna relación estrecha. ¿Crees que el socialismo autogestionario de Yugoslavia funcionó y tiene viabilidad? No tengo idea. No tengo idea porque no sé cómo funcionó el socialismo autogestionario de Yugoslavia. Lo que sí te puedo decir es que si no logró conseguir una identidad colectiva nacional común y su herencia fueron las guerras yugoslavas, no funcionó. Algo estuvo enormemente mal allí, porque el tribalismo no se anula por decreto, el tribalismo se desaparece por métodos de convivencia a la larga. Y creo que Yugoslavia evidentemente falló porque al desaparecer el Estado soviético, ya sí, Yugoslavia no era parte de los satélites soviéticos, ya sí, violines, lo era. Y Tito era más buena persona que Ceausescu o que Enver Hoxha, pero era finalmente un tirano al estilo soviético. Y entonces, a su muerte, lo que tenemos es el horror del resurgimiento de un nazismo brutal con Milosevic y toda su banda de miserables que se dedican a matar gente, ¿no? Y que cometen atrocidades brutales, y no solamente Srebrenica, hubo Mostar, el sitio de Sarajevo, la primera guerra en Europa desde 1945, primera guerra dentro de Europa. No creo que lo que se haya instaurado haya funcionado en el sentido de que dejó que bajo la superficie siguiera habiendo estos odios étnicos, estas ideas bestiales que siempre van a estar allí, pero que puedan surgir y arrastrar a todo un pueblo como arrastraron a los serbios, preocupa. Siempre hay imbéciles y siempre hay nazis, pero generalmente son minoría. Cuando se apoderan de toda una colectividad, a mí me preocupa, entonces no lo creo. ¿Practicar eugenesia nos puede haber privado de Stephen Hawking? ¿No es algo parecido con el aborto? No, porque la eugenesia se hace con seres vivos. O sea, la eugenesia como se planteaba de matar a los que ya nacieron y están mal. O la eugenesia de seleccionar a los mejores embriones o fetos y acabar con los peores, ¿no? Simplemente no tenía ninguna base objetiva. El aborto no tiene nada que ver con la selección de los mejores o los peores. El aborto tiene que ver con el hecho de que tienes una persona real, una persona viva, una persona con todos los derechos, una persona que tiene derecho a la vida, que tiene derecho a sus sueños, que ya tiene un proyecto de vida en la mayoría de los casos, por lo menos, o a veces ni siquiera eso, que merece la protección de su sociedad porque es menor de edad. Una persona real, viva, completa, íntegra y una posibilidad de persona. Y le estás exigiendo a esta persona íntegra, esta persona real, esta persona que ya no es potencial, que es una persona efectiva, es un ser humano completo, insisto, con todos los derechos. Le dices tú, pues fíjate, te embarazaste por alguna causa, da exactamente igual, y ahora tienes la obligación de pasar los siguientes 9 meses sufriendo una serie de cambios fisiológicos, psicológicos, hormonales y de todo tipo
cambiando tu historia, alterando tus expectativas, destruyendo probablemente tus sueños, en los casos los conocemos, cambiando el rumbo de tu existencia por esta persona que podría ser una persona, que igual puede a los 3 o 4 o 5 meses tener un aborto espontáneo. Te voy a obligar, persona real, a que sirvas a una persona potencial, con tu cuerpo. Y esa persona real, lo menos que puede decir es, oye, no podría decidir yo, que soy la involucrada, que soy la persona que va a empeñar su salud mental y física, su vida, su probable futuro, porque una vez que tienes un hijo, no es ya lo tengo y lo regalo. Sí, hay quien lo hace, pero no es tan fácil. La mayoría de los casos, la vida de ella termina para que empiece y se desarrolle la vida de la persona potencial, que deja de ser una persona potencial en un momento determinado, cuando tiene la posibilidad de vivir independientemente y cuando tiene actividad neuronal, neurológica. Son dos personas. Una que no lo es todavía, pero lo podría llegar a ser, quizás tal vez no lo sabemos, y una persona real. Nadie de fuera debería poderle imponer a una mujer real la decisión de qué hacer con su cuerpo. Mucho menos aduciendo los derechos que en ninguna legislación tiene una persona potencial. Y como es tan enormemente complejo, como siempre lo he dicho, es tan enormemente difícil, está tan lleno de aristas, tiene tantos argumentos morales a un lado y al otro, que yo no creo que nadie deba poder decidir salvo la mujer. Esa es la única que puede tomar la decisión, y si a tus ojos toma la decisión incorrecta, pues qué bien que no te parezca. Que no te parezca que aborte o que no te parezca que no aborte. Pero solo a ella compete esa decisión. Imagínate que yo mañana despiertas y me he cosido a ti. Yo. Necesito estar cosido a ti 9 meses, necesito tus nutrientes, necesito tu sangre, necesito tu oxígeno. Y a los 9 meses ya me voy, ya me tiras. Pero durante 9 meses me tienes que traer cosido a ti, alimentarme y ofrecerme todo lo que tienes y cambiar tu vida radicalmente porque estoy cosido a ti, pero solo durante 9 meses. ¿Qué me dirías tú? Ay, no, los derechos de Mauricio son tan importantes que se mantenga cosido a mí. Cambiaré toda mi vida por Mauricio. Poca gente lo haría, porque mucha gente diría, pero tú con qué derecho te apoderas del cuerpo de otra persona. Pues ese es el tema, que la única persona que puede y debe decidir es la mujer. No sabemos cómo va a ser esa persona potencial. Muchas veces no sabemos ni siquiera si es biológicamente hombre o mujer. Pero no tiene derecho a ocupar la vida de una mujer que no quiera que ocupe su vida. Es así de sencillo. Ahora, yo te digo una cosa, si no estás a favor del aborto, mi principal recomendación es la siguiente: no abortes. ¿Qué opina de la música de Spinetta? Me gusta sin matarme, ¿eh? ¿Cree viable que algún sistema económico reemplace eventualmente el capitalismo? No. No, yo creo que el capitalismo debe ser moderado, regulado, controlado por la sociedad, como se controla todo lo demás, pero no lo veo. Simplemente la propiedad social, la propiedad pública de los medios de producción tiene limitaciones. En parte está sustituido el capitalismo. Todas las instituciones, todas las empresas estatales, municipales, regionales del mundo son empresas no capitalistas que sustituyen al capitalismo en áreas de la economía en las que consideramos que es necesario que se le sustituya. Ya lo hicimos, aplausos. Y en otras áreas, quizás es muy importante, como yo siempre he dicho, la creación de cooperativas, la creación de esquemas de accionariado en los cuales los trabajadores tengan voz y voto, tanto en el Consejo de Accionistas como en el Consejo de Administración. De otra forma, yo no lo veo. Si alguien me lo presenta, ¡hey! Soy el primero en aplaudirlo porque el capitalismo es horrendo, ¿no? O sea, vamos, lo hemos analizado y no es maravilloso. De ninguna manera es maravilloso. Pero las opciones hasta ahora son peores. Lo que nos pasa con la democracia. La democracia está llena de defectos, pero todo lo que nos han ofrecido a cambio de democracia es peor.
En mi país los sindicatos de construcción se dedican a la extorsión de obras, sicariato, tráfico de terrenos, el de maestros parecido también, los otros no están muy lejos. ¿Qué opinas? Que no son sindicatos, son mafias. O sea, ahí no hay una cuestión de sindicalismo, lo que hay es un fenómeno de delincuencia. Si alguien es ingeniero y mata gente, pues no dices que los ingenieros matan gente, dices que ese señor es un asesino, independientemente de que sea ingeniero. Esos tipos son unos pillos, sean o se digan unos sindicalistas. ¿Qué puedes decir de la renuncia de Álvarez Bullá al Colegio Nacional de Ciencias? No, al Colegio Nacional de Ciencias no, a la Academia Mexicana de Ciencias, seamos correctos. A las 8 de la noche, hoy, estará con nosotros Martín Bofil Olivera, un importante divulgador, no le gusta que le diga yo periodista científico, pero le digo periodista científico, divulgador de la ciencia, que especialista en enseñanza y educación de la ciencia y que ha estado reseñando todo lo que ha pasado con la ciencia en México directamente, no como yo que lo hago a distancia. Vamos a hablar un rato hoy con él y hablaremos de eso. Se te ve más joven ahora que los vídeos de 7 minutos de intermedio. ¿Has rejuvenecido? Pues así somos nosotros. ¿Qué quieres que hagamos? Yo estaba, precisamente el amigo con el que estaba ayer, hablábamos de la jubilación. Yo no me voy a jubilar, ya no me quiero jubilar, me gusta mucho lo que hago. Decíamos, es como Willie Nelson cuando le preguntaron si se iba a retirar. Y Willie Nelson, que tiene acaba de cumplir 90 años, cantando, los miró y les dijo, ¿retirarme de qué? Si esto es mi vida. O sea, sean absurdos. Willie Nelson en la pandemia, que no podía andar de gira, lo pasó muy mal, hacía música desde su casa con sus hijos, también son músicos. Entonces, y nos veo a mí y a Bobby, con el que estaba yo ayer, que tiene 67, yo tengo 69, y no parecemos ancianos. Antes, a los 70 años estabas frito. Anteayer, compartí en Twitter una grabación que hizo hace 4 o 5 días de un blues, Keith Richards, a sus 80 añitos, y tocando la guitarra y cantando como debe de ser. Canta muy bien Keith Richards, siempre hay que señalarlo. Y lo compartí en Twitter diciendo, lo mejor que te deseo es que a los 80 años llegues así. La edad ya no es lo que era antes, y yo creo que eso está bien. Me encantó tu video de ayer. Lastimosamente la mayoría de las personas ve prácticamente como una obligación moral el rendir culto a un Dios y ve como algo negativo no hacerlo. Problema de ellos, de verdad. Con todos los problemas que sufre el África subsahariana, ¿cree que puede escapar de la pobreza? Sí lo creo. Y lo digo y lo repetiré todas las veces que sea necesario. Creo que África es el futuro del mundo en muchos sentidos. Tiene que romper una serie de inercias, pero yo creo que en África tenemos el futuro. Tienes ciudades que ya no identificas con África, como Lagos, la capital de Nigeria, ¿no? Tienes una realidad en Ruanda que está funcionando muy bien, pero bajo un dictador que tiene problemas muy graves que a mí me causan unas contradicciones internas horrorosas. El presidente de Ruanda, Paul Kagame, porque de pronto ves todo lo que ha logrado Ruanda, pero luego ves que es bajo una mano militar, porque es un coronel del ejército, y es que va a pasar cuando falte Kagame. Está organizada la sucesión, porque generalmente los dictadores cuando mueren no dejan las cosas organizadas, ni Franco, ni Tito en Yugoslavia, ni no sé qué esté haciendo Kagame, pero no, África es el futuro, África absolutamente es el futuro. ¿Podrías recomendar algún libro documental de la Segunda Guerra Mundial? Pues, El Día Más Largo. Hay un libro, creo que se llama El Día Más Largo. Había una película que se llamó El Día Más Largo. Pero el problema es que la Segunda Guerra Mundial es enormemente compleja. Intervienen muchos actores en distintos momentos. Actores que están en un lado y se pasan al otro, como el caso de Stalin. 3 teatros de combate, el norte de África, la Europa continental, y bueno, considerando que el Reino Unido era parte del teatro continental, ya que era atacado desde la Europa continental, y el teatro del Pacífico. Entonces, son muchas guerras, y al mismo tiempo, en el teatro del Pacífico, Japón no solamente tiene la Segunda Guerra Mundial contra Estados Unidos y el Reino Unido, y Australia y Nueva Zelanda, que son principalmente los que pelean en el teatro del Pacífico, sino que además está manteniendo la guerra contra China Entonces, no creo que un solo libro. Hay enciclopedias muy buenas de la Segunda Guerra Mundial, pero un solo libro no lo creo.
Ah, ¿has escuchado de Inejiro Asanuma? No conozco nada de eso. Ah, ¿qué piensas del gobierno que hizo Álvaro Uribe? No tengo datos para valorarlo, simplemente los datos que tengo es que la respuesta de la ciudadanía fue de rechazo absoluto. Bueno, vamos a hacer un par de cosas antes de hablar con nuestro querido amigo y compañero Martín Bonfil Olivera, y vamos a hablar un poco de Judith Butler. Judith Butler, y trato de centrarme. A ver, Judith Butler es la gran filósofa de la teoría queer, del generismo, de la visión del género como lucha por el poder, cosa que también a veces me parece que se sale de la realidad, no que no ocurra, pero que no es generalizable, y es una filósofa fundamentalmente posmoderna. Es decir, es alguien que cree que el discurso crea la realidad y no que la realidad tenga valor por sí misma. Entonces, si tú naces con una determinada genética, con una determinada genitalidad, ella te dice que no naciste hombre o mujer, sino que se te asigna el sexo de hombre o mujer. Cosa que dices tú, pues que se asigna así por capricho. No, se asigna porque hay una serie de fenómenos objetivos. No, la realidad objetiva no existe en la visión relativista posmoderna. Esto para adelantar. Pero, ella tiene dos, aparte de ser una persona enormemente desagradable en sus planteamientos filosóficos, es de las personas que insisten, por ejemplo, que no la llamen ella, sino ellos, entonces, pero como en inglés they cuela muy bien, ¿no? They no es ni ellos ni ellas, es ellos y ellas al mismo tiempo. Pero para hablar de ella en español tendrías que decir que ellos y ellas dicen, lo cual me parece absurdo. Ya desde 2006, otro asunto que es interesante o que es quizás relevante, no lo sé, yo no creo que sea relevante del todo en realidad, salvo a ojos de otros judíos, ella es judía. Y entonces en 2006 decía lo siguiente, y esto, voy a leerlo, a traducirlo y luego comento. Sí, entender a Hamas y a Hezbollah como movimientos sociales que son progresivos, que están a la izquierda, que son parte de la izquierda global, es extremadamente importante. Esto no nos detiene, no nos impide ser críticos de ciertas dimensiones de ambos movimientos, no nos impide a los que estamos interesados en la política de la no violencia presentar la cuestión de si no hay otras opciones que no sean la violencia. Mira, que una de las personas que luego me comenta en los vídeos o que me insulta en Twitter, que una persona con escasísima información tamizada y cribada por los medios de información a los que está sometida y que no tiene de otros y que no tiene tampoco el interés de ponerse a enterarse de más, una persona sí puede llegar y decirme, Hamas es un movimiento social de izquierda. Y yo le diría, tú no tienes idea de lo que estás diciendo. Tú estás hablando a partir de la ignorancia. Pero una persona como Judith Butler, que es profesora de filosofía en por 200.000 universidades y que te ha escrito un montón de libros que le han llenado con un montón de dinero y de seguidores, algunos de ellos absolutamente fanáticos, no le creo que haya ignorancia. Y por lo tanto la única explicación es la malevolencia. La absoluta malevolencia. Hamas es una organización que nace para destruir a Israel y a los judíos. Es una organización islamista radical cuyo objetivo es la implantación del califato y la sharia en todos los territorios en donde se desarrolle y que pretende que sea todo Israel. Incluidas los otros dos enclaves palestinos que no son Gaza y que están en este momento gobernados por organismos que sí son civiles y progresistas en cierta medida, como es la Organización por la Liberación de Palestina. Yasser Arafat era un hombre laico, era un hombre de izquierda, sí usaba la violencia y estamos todos en contra de la violencia, pero no era un islamista. Hamas y Hezbollah sí son grupos islamistas, son grupos que donde quiera que manden, gente como Judith Butler será asesinada. Vamos a ver si lo entendemos.
La homosexualidad está penada con la muerte por el Corán. Y Judith Butler y toda la gente que cree en los planteamientos de Judith Butler serían ejecutados, como el Daesh ejecutó homosexuales, como Irán ejecuta homosexuales, como Arabia Saudita ejecuta homosexuales. Estar tan cegado como para tomar un grupo islamista asesino que se basa en el Corán, no en nada de la izquierda progresista ni de la que menos bien me cae, como es la comunista, hasta la socialdemocracia en la que milito. No tiene nada que ver, no tiene ningún objetivo del bienestar del pueblo palestino, que sería lo primero que nos interesaría a la izquierda. Que a mí me interesa el bienestar del pueblo palestino. No, jamás quiere que todos los palestinos sean shahid, que sean mártires en la lucha por acabar con el Estado de Israel y de paso, si es posible, matar a todos los judíos del mundo. Asunto que, por cierto, también afectaría a la señora Judith Butler. Con esta antecedente, voy a contar lo que dijo hace un par de días la señora Butler. Yo le dije que enloqueció, es que no, ya había enloquecido desde 2006, pero lo escribí esto antes de investigar lo que había dicho en 2006. Dice, permítanme un segundo. Different views about Hamas. We can have different views about Hamas as a political party. Podemos tener distintos puntos de vista acerca de Hamas como partido político, pero no es un partido político, es una organización religiosa. Have different views about armed resistance. Podemos tener puntos de vista diferentes acerca de la resistencia armada. But I think it is more honest pero creo que es mucho más honrado and historically correct e históricamente to correcto say that the uprising of October 7th was an act of armed resistance. Decir que el levantamiento del 7 de octubre fue un acto de resistencia armada. El levantamiento generalmente se produce pues, en la zona en la que estás, ¿no? El levantamiento del gueto de Varsovia, por ejemplo, contra los nazis. Cuando tú cruzas una frontera en una operación cuidadosamente diseñada para matar a 1.200, 1.400 civiles inocentes de maneras aterradoras, en muchos casos después de violar a las mujeres, ya las matas, eso no califica de levantamiento, pero tampoco califica de resistencia armada. It is not a terrorist attack and it's not an anti-Semitic attack. No es un ataque terrorista y no es un ataque antisemita. It was an attack against Israelis and Fue un ataque contra israelíes. I did not like that attack. I no me have gustó ese gone ataque. public with this. I have gotten in trouble Públicamente lo for dije y he saying tenido problemas porque no le gustó. O sea, le resulta antiestético el asesinato de 1.400 personas. El asesinato fríamente calculado, sin siquiera el argumento de que voy en contra de Hamas, ¿no? Que esto no representa ninguna defensa para la barbarie de Netanyahu, ni mucho menos. Pero lo que ocurrió el 7 de octubre no es defensible. It was for me anguishing. Para mí fue It was angustiante. anguishing. It was terrible. However, Fue terrible. Sí, o sea, el problema es que a ella le resultó angustiante. Pero, y acuérdese usted, cuando alguien dice pero, ese pero significa, mire, todo lo anterior en realidad es irrelevante. Lo que voy a decir ahora es lo relevante. I would be very foolish Sería muy if tonta I then decided that the Sí. only violence in the scene was the violence done to Israeli people. si dijera que la única violencia en esa escena fue la violencia cometida contra personas israelíes. Nadie puede creer que la única violencia fue la que se ejerció contra los israelíes. Israel ha ejercido violencia contra los palestinos, menos en Gaza que en otros lugares.
Porque hay que recordarle a la señora Butler que Israel abandonó Gaza en 2005, que no hay ocupación de Gaza durante los últimos 18 años. No solamente no hay ocupación de Gaza, sino que uno de los mejores argumentos en contra de la barbarie israelí, que es la presencia de colonos que pretenden recuperar el Gran Israel, haciendo asentamientos irregulares en territorios que se supone que son de los palestinos. Había 21 de esos asentamientos en Gaza en 2005 y también fueron desmantelados. Es decir, Gaza no sufría lo que están sufriendo otras zonas. Las otras dos zonas las otras dos enclaves palestinos, cada vez más reducidos por el avance de Israel, pero no ha tenido esos problemas durante 18 años. The violence done to Palestinians has been happening for decades. La violencia cometida contra los palestinos ha estado ocurriendo durante décadas, cierto. ¿Justifica eso el asesinato de civiles por parte de los palestinos? No. El asesinato de civiles por parte de los palestinos justifica el asesinato de civiles palestinos por parte de las fuerzas de Netanyahu. Tampoco. En el ciclo de venganzas, en el ciclo de odios, hay que poner la raya en algún lugar, y la raya se pone en población civil inocente. Yo estoy con ellos, israelíes o palestinos. Pero esto, por parte de una de las filósofas más famosas, más dedicadas, más increíblemente, inexplicablemente glorificadas de este planeta, me parece asqueroso. Fue un levantamiento. It comes from a state of subjugation and viene de un estado de subyugación against a violent state apparatus. Y contra un aparato de Estado violento. Sí, pero que no ha ejercido la violencia. En el concreto caso de Gaza, donde jamás ganó unas elecciones en 2005 y luego nunca ha querido dejarlas, nunca ha vuelto a hacer elecciones. Y se ha dedicado a imponerle su voluntad a los palestinos, a los gazatíes, a convertirlos en mártires, a poner sus centros de control abajo de sus hospitales, pensando que Israel no se atrevería a volar hospitales, hasta que llega una bestia como Netanyahu, que sí es capaz de volar los hospitales, con toda la gente, con todos los médicos, con los niños adentro, para destruir el centro de control de Hamás. Y los niños, y los médicos, y las personas que mueren allí, son víctimas tanto de Hamás como de Netanyahu. Y tenemos que verlo así. Okay, let us be clear. Now, you can be for or against armed resistance, you can be for or against Hamas, but let us at least call it armed resistance. Si puedes estar o no en contra de la resistencia armada, o puedes estar o no en contra de Hamás, pero al menos llamémoslo resistencia armada. And then we can have a debate about... Y luego podemos tener un debate. No, no y no, señora. No podemos llamarlo resistencia armada. No están resistiendo a nada. La resistencia armada se realiza contra el opresor, contra el que actúa. Por eso se llama resistencia, porque es la fuerza contraria a la fuerza de la opresión. Un ataque al ejército israelí por parte de las organizaciones palestinas laicas que ven la constante invasión, hombre, por supuesto es absolutamente comprensible. La legítima defensa justifica la guerra, es la única. El problema es que aquí ambos bandos afirman estar ejerciendo la legítima defensa y están ejerciendo la legítima defensa contra aquellos que no los atacaron. Los asistentes a un festival musical, los habitantes que ya son víctimas de Hamás y encima revictimizas con un ataque brutal, con bombardeos indiscriminados, con una falta de respeto a la vida humana. Eso no es resistencia armada, ni es un levantamiento, ni es nada por el estilo, y me llena de asco que alguien lo pueda creer ahora. Y quería decirlo porque si no lo digo, pues me vuelvo loco. Van a ser las 8 y no... Bueno, voy a hacer rápidamente esto. Otro que ha enloquecido. Vamos a hablar durante unos minutos de inteligencia artificial y de alguien que me ha preguntado, que todavía no voy a ir a fondo con él, pero sobre este tema sí. Estas son las crónicas de la inteligencia artificial. Estas son las escalofriantes crónicas de la inteligencia artificial. Por cierto,
Esta bonita introducción la hice con una voz de robot. Es una voz robótica, de estas que te venden como de locutores. Bueno, punto 1. Siempre que digo que Yuval Noah Harari es un filósofo y actúa como filósofo, es decir, opina sobre todo como filósofo, no como, no sé, como opino yo como periodista, ¿no? Yo tengo ciertos datos, los comparto, pero es una opinión. No estoy diciendo yo en mi calidad de filósofo decido qué, no me comporto con la pedantería de Yuval Noah Harari o de Zizek, ni creo tener la verdad agarrada de alguna de sus gónadas. Cada vez que digo que Yuval Noah Harari es filósofo, alguien me salta, no, es historiador. Primero que nada es muy mal historiador, porque se inventa muchas cosas y se inventa la ciencia también. Pero esta es la página web del señor Yuval Noah Harari. Arriba dice Yuval Noah Harari, creo que tiene una huella digital, para que sepamos que es de él. Acerca de, con su foto, de todo serio, el profesor Yuval Noah Harari es un historiador, filósofo y el autor de grandes ventas, de Sapiens, una breve historia de la humanidad, Homo Deus, etcétera, etcétera, etcétera. Él en su página web dice que es filósofo, así que no me estén dando lata, es un filósofo. Este señor es Isaac Asimov. Isaac Asimov hace mucho tiempo, de una manera brillante, como hacía muchísimas otras cosas, con una enorme brillantez, el maestro Asimov, dijo que la gente tenía el complejo de Frankenstein, que teníamos un problema con el complejo de Frankenstein. Y el complejo de Frankenstein es la idea de que nuestras criaturas nos van a destruir, porque hemos tocado con nuestras creaciones, entrado en terrenos a donde el ser humano no debería entrar. Hemos traspasado los límites de lo permisible por los dioses, por las circunstancias, por la naturaleza, por el universo, por lo que sea. Hemos traspasado ciertos límites y el resultado será que nuestras criaturas nos destruyan. Y esto lo hemos visto constantemente. La gente, cada vez que hay algo nuevo, hay gente que sale corriendo como pollo sin cabeza. Y acuérdense que un pollo sin cabeza puede vivir años. Con pollo sin cabeza, diciendo, es el fin del mundo, el cielo se está cayendo. Entonces, ay, la imprenta, uy, Dios mío, la imprenta, con esto va a acabar el mundo. No, el cine, no, el cine es el fin de todo, es el fin de la civilización, el ser humano será controlado por el cine. No, pues ahora tenemos la radio. No, hombre, ¿cómo la radio? Esto es contra la natura. Y la televisión, es una blasfemia en contra de Dios. Internet, atroz. Todas las innovaciones que han mejorado la vida del ser humano, que tienen problemas y que tienen defectos, porque no hay nada perfecto, pero cuyos defectos han demostrado ser muchísimo menores que los beneficios que nos aportan, han tenido a sus medio pollito. Medio pollito era el que decía que se caía el cielo. Y en este caso es Yuval Noah Harari. Y ayer o anteayer estuvo con uno de los tipos a los que me gusta ver por televisión, que es Stephen Colbert, el que está a la derecha. El que está a la izquierda, por supuesto, es Yuval Noah Harari. Y lo llevó para hablar de cómo la inteligencia artificial nos va a reventar. Me hubiera gustado poner la entrevista y traducirla, pero como no tengo los derechos, y esto es la NBC, la NBC o la CBS. Bueno, no sé, es una de las 3 cadenas grandes estadounidenses, y esto sí me caen a palos a mí. Y yo que no soy nadie, ¿para qué les cuento? Entonces, les cuento lo que dijo Yuval Noah Harari. Y lo tengo escrito aquí. Dice que es la primera vez en la historia que nadie tiene idea de cómo se verá el mundo en 20 años, debido a la inteligencia artificial. A ver, en 1970 tenía yo idea cómo se iba a ver el mundo en 1990, ni la más remota. Ni la más remota. Yo nací en un mundo básicamente analógico. Yo tuve televisión en blanco y negro, yo tuve teléfono de línea toda la vida. Las primeras calculadoras de tarjetas, un amigo del bachillerato tenía una y la mirábamos como si fuera caída del cielo. ¿Qué iba yo a dedicarme a ser youtuber? ¿Qué sé? Pues si no existía YouTube, si el vídeo era carísimo, por eso hacíamos espectáculos de diapositivas.
que podía yo llamar por teléfono o tener una entrevista como la que voy a tener dentro de unos minutos, me va a tener que esperar un ratito. Nuestro querido Martín Bonfil Olivera. Yo tenía el teléfono, las llamadas de teléfono de larga distancia eran carísimas y se hacían por operadora. En 1990 sabía yo lo que venía en 2010, ni de broma. No es la primera vez que pasa esto, pero según él sí. Nadie sabe qué enseñarles a los jóvenes que será relevante en 20 años, pero no lo sabrás tú porque eres tonto. Una de las cosas que yo les enseñaría es el pensamiento crítico. Otra de las cosas que les enseñaría yo es el estado actual de la tecnología, porque eso les permitirá entender cómo va a avanzar la tecnología. Si no entiendes la tecnología que funciona hoy, pues no vas a entender la de mañana. ¿Qué es lo que pasa con la gente de mi propia edad que vivió en espacios donde no tenía contacto con la tecnología? Y actualmente para ellos un teléfono, un smartphone es un signo de interrogación enorme. Pero quienes tuvimos contacto con la tecnología y empezamos a trabajar con coordinadores, computadores, como le digan ustedes, en 1992, no, antes, ¿no? ¿Cuándo empecé? En el 78. Y bueno, pues teníamos otra forma de ver. Bueno, dice él que es extremadamente peligroso darle poder a algo que no entendemos y parte de la base de que no entendemos a la inteligencia artificial. Si usted va con un experto en inteligencia artificial, él explica cómo funciona. Que hay partes ocultas en el tipo mismo de mecanismos de aprendizaje de máquina, sí las hay, pero las detectamos y las reparamos. Acuérdense que, por ejemplo, los primeros modelos de lenguaje, por ejemplo, se volvían racistas rápidamente porque leían grandes cantidades de racismo en los sitios web de los Estados Unidos. Probablemente si sus sitios web hubieran sido japoneses no habrían tenido ese, o de cualquier otro lugar no habrían tenido ese sesgo. Pero ese sesgo se identifica y se corrige y punto. Pero aquí dice algo que es la locura, Yuval Noah Harari, que las máquinas, es decir, que la inteligencia artificial, las inteligencias artificiales son potencialmente independientes de nosotros. ¿De dónde saca eso? Es decir, la independencia. Un hijo se te puede ir de la casa porque es independiente. Tú te puedes cambiar de país porque eres independiente, de trabajo porque eres independiente, pero eres independiente física y emocionalmente. La inteligencia artificial no tiene emociones, no tiene mentalidad y además es físicamente esclava. Tiras de la clavija, del enchufe y ya la apagaste. Lo más importante de la inteligencia artificial, dice, es que es la primera tecnología de la historia que puede tomar decisiones por sí misma y puede crear nuevas ideas por sí misma. Decisiones. Cuando le preguntan, ¿de qué hablas? Dicen, sí, por ejemplo, decide lo que te va a enseñar en las redes sociales. Si bien ustedes tienen a la derecha, aquí en YouTube, o sea, ¿de qué lado? Para acá, tienen una serie de sugerencias de YouTube que dependen de un algoritmo que se supone que usa inteligencia artificial. ¿Quién tomó la decisión? ¿El que creó el algoritmo o el algoritmo por sí mismo? Y luego le dice a Colbert que generan ideas propias y le dice, a ver, ¿qué ideas originales se han generado? Hoy no, todo el tiempo las generan, como que, por ejemplo, juega mejor Go que los seres humanos. Juega mejor Go que los seres humanos, sí, y desde Deep Blue fue, sí. Tenemos máquinas que juegan ajedrez mejor que los seres humanos. Yo me acuerdo aquella vez en que a Kasparov le gana el programa, no la computadora, sino el programa, sacrificando a la reina, y Kasparov quedó, lo ha contado. Esto era inesperado, no es por el desarrollo que tenía, pero esto fue hace 30 años. Y ahora se asusta porque las computadoras juegan Go. Pues no se enteró de que ya jugaban ajedrez. Y que luego había maquinitas de ajedrez que comprabas y jugabas contra la máquina y te rompía la cara la mayoría de las veces. Pero lo que nunca dijo es qué idea original había producido alguna inteligencia artificial. Dice que nunca hemos encontrado nada así antes. Las tecnologías anteriores copiaban y diseminaban nuestras ideas, dice. Esto puede crear ideas completamente nuevas que no están limitadas por nuestra imaginación. Puede o puede no. Si usted va con los verdaderos expertos le dicen que no puede. Pero
esta tecnología copia y disemina nuestras ideas. De allí los problemas de derechos de autor que está ocurriendo con la izquierda, con la inteligencia artificial, tanto textual como generativa de imágenes, porque no hace otra cosa que tragar y regurgitar lo que ya existe. Su capacidad de pensamiento original es cero y no puede ser de otro modo porque no piensa, está diseñada para simular pensamiento sin que en realidad lo haya. Las reglas que hacen que ponga una palabra después de la otra no tienen nada que ver con la forma en que pensamos los seres humanos. Que tal ignorancia la exprese Yuval Noah Harari, lo único que me dice a mí es que es el negocio en el que se va a meter en los próximos tiempos, durante mucho, mucho tiempo. Yuval Noah Harari se va a dedicar a vendernos el miedo a la inteligencia artificial para seguir vendiendo libros, que es de lo que vive. Una lástima. Vámonos a una entrevista. Tengo aquí en el Green Room, porque tenemos Green Room en la plataforma, a Martín Bonfil Olivera, buen amigo, buen periodista. Él no le gusta que le diga periodista, él es químico, farmacéutico, biólogo, con una maestría en enseñanza en historia de la ciencia, y es un conocido divulgador científico con una larga carrera en esto. Entonces, pues, la tenemos aquí. Espera, Martín, que no te tengo. Tenemos un problema de cámara, como siempre. Mira, ahora te tenemos donde no te deberíamos tener. Pero lo arreglamos en un segundo. Perdonen ustedes, pero ya estábamos peleando. Hicimos una prueba para que no pasara esto y nada, pasó. Entonces, y yo estoy del otro lado. Bien, esto es un desastre. Y con lo mucho que me ocupé en que tuviéramos una prueba y Martín madrugando en la mañana para hacerlo. Señor, ya estamos finalmente. ¿Qué tal? Qué un gustazo. Bueno, Martín, muchísimas gracias por conversar con nosotros y por conversar con la gente que nos hace favor de estar con nosotros, que ya somos 255 personas en el streaming, de los cuales a 3 no les gusta. Con lo que siempre les digo es quédense para que no les guste durante mucho rato. Vamos a dedicar pues un rato a hablar de esto. Martín y yo durante unos, pues, ¿qué son ya? 5 años, ¿no? Hemos hablado y tratado de actuar con poca eficacia para salvar a la ciencia en México de una decisión aterradora de Andrés Manuel López Obrador, que fue el nombramiento de María Elena Álvarez Bulla al frente de lo que era el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que ahora se llama ¿cómo? Consejo Nacional de Ciencias, Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Sí, humanidades van primero. Hay que aclarar que Elena Álvarez Bulla es una filósofa posmoderna, es alguien que cree en el posmodernismo, aunque sea científica. No se dejen engañar por esto. Rupert Sheldrake, que cree en la telepatía, era científico. ¿Quién más? Montagnier, que cree en la homeopatía, no solo es científico, es premio Nobel. Y estaba el otro premio Nobel, el que descubrió el PCR, el sistema del PCR, que decía que hablaba con extraterrestres. Entonces, Kary Mullis, precisamente. O sea que no es ninguna garantía que alguien sea. Pero después de 5 años, compadre, ¿en qué situación está la ciencia en México? Bueno, efectivamente, como tú recuerdas, desde que López Obrador anunció en uno de sus debates antes de la elección que iba a nombrar a Elena Álvarez Builla como directora del CONACYT, tú y varios otros amigos junto conmigo formamos un pequeño movimiento que se llama Resiciencia 18, le pusimos. Quizá no el título más afortunado, pero en ese momento no había tiempo. Nos sonó bien. Y lanzamos una
pues una de estas encuestas en internet como para apoyar la petición de que no se nombrara a esta persona porque considerábamos que iba a ser perjudicial para la ciencia mexicana su nombramiento. Tuvimos una cantidad razonable de votos que no tuvieron mayor efecto, pero lo que no nos imaginábamos era el tamaño del daño que podía causar la doctora Álvarez Builla como directora del CONACYT. Ella presentó después una propuesta como de plan de trabajo para su nuevo CONACYT, como ella lo llama, ¿no? Y desde allí se veía que tenía un fuerte componente, pues yo diría anticientífico, en el sentido de, no por incluir las humanidades que ya estaban incluidas en el CONACYT desde siempre, o sea, siempre ha habido miembros del SNI, por ejemplo, del Sistema Nacional de Investigadores, que ahora se llama Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, porque la corrección política es importante, ¿verdad? Entonces debería llamar sistema y sistemo, ¿no? Sistema. Bueno, Bueno, pero siempre ha habido ahí gente de ciencias sociales, ¿no? Antropólogos, historiadores, filósofos, ¿no? Gente que hace investigación. Siempre estuvieron las humanidades y las ciencias sociales, pero además desde su plan de trabajo y en la práctica durante estos 5 años hemos visto que el CONACYT de Elena Álvarez Builla, el CONACYT de la 4T como lo llama ella, ha incluido también la promoción de visiones del mundo que curiosamente ellos le llaman saberes, ¿no? Para no meterse en si son ciencias, usan esta palabra saberes, ¿no? Que es muy reveladora porque sabemos que cuando dicen saberes van a hablar de cosas como los llamados conocimientos tradicionales, las medicinas alternativas y ese conjunto de, pues sí, de conocimientos, si los quiere uno llamar así. supersticiones. Que puede ser desde supersticiones hasta cosas que pueden tener cierta efectividad como la herbolaria, ¿no? Que sin duda puede tener efectos, pero a veces muy dañinos, y se les presenta como una alternativa equivalente al saber científico, que es lo que es gravísimo, desde la obsesión antitransgénica de la propia doctora Álvarez Builla y de la gente que la rodea, hasta la promoción de cosas como la partería, ¿no? O las medicinas, las llamadas medicinas alternativas, como si fueran alternativas igual de valiosas que la medicina científica o la atención de hospitales ginecológicos bien equipados. Y en ese sentido, pues está erosionando digamos, la imagen de la ciencia y el apoyo que se le debería dar a la ciencia y a la tecnología que deriva de ella para dispersarlo en una serie de cosas que pueden ser ajenas o incluso opuestas a la ciencia y presentarlas como si fueran ciencia. Entonces nunca habíamos tenido un CONACYT que apoyara la pseudociencia o la anticiencia. A ver, aquí hay una cosa que sin embargo, y te recuerdo que estamos hablando para gente que de España y de media América Latina que no tiene idea ni de lo que es el CONACYT, ni de la clase de persona ponzoñosa que es María Elena Álvarez Builla Rosés. Esto se está haciendo socapa de un gobierno que se presenta como un gobierno popular, gobierno de izquierda, un gobierno, una cuarta transformación, porque modestamente creen que pues, fue la independencia, la reforma, la revolución y luego ellos, que es un nivel de narcisismo absolutamente explosivo. Pero se está diciendo que se está transformando para bien de la población, porque se presentan, no el presidente no, porque nunca fue de izquierda, pero quienes están alrededor del presidente se presentan como gente de izquierda. Álvarez Builla es descendiente del exilio español, de un grandioso científico republicano, muy reconocido de aquí mismo, de Asturias, donde estoy yo. Pero el pretexto ideológico, ¿qué tanto aguanta el análisis serio? Bueno, no solo es en CONACYT, o sea, el gobierno mismo de López Obrador ha tenido este prejuicio ideológico
como los has llamado tú, neoprimitivista, ¿no? Por ejemplo, cuando se iba a iniciar los trabajos del malhadado Tren Maya, que ha sido destructivo para el medio ambiente, se le pidió permiso a la madre tierra, ¿no? Para poder hacer esos trabajos, lo cual en el siglo XXI pues era patentemente absurdo, tan absurdo como los chamanes que sahumaron a López Obrador en su toma de posesión. Entonces, todo el gobierno tiene imbuido este tipo de prejuicios, ¿no? De prejuicios ideológicos que con el pretexto de reconocer desde una izquierda a las comunidades, pues de pueblos originarios, como se les llama ahora, de minorías discriminadas, de tradiciones ignoradas, en fin, de toda una serie de injusticias históricas que son reales Absolutamente. tienen un sustento, digamos, reconocerlas y tratar de combatirlas, pero lo llevan al extremo precisamente de borrar la distinción entre ciencia moderna y creencias, supersticiones, o incluso charlatanerías como la acupuntura y la homeopatía, eh, y mezclan todo en una revoltura que es lo que tú has llamado, ¿no? La izquierda New Age, ¿no? La izquierda Feng Shui. En tu maravilloso libro que yo disfruté como no tienes idea. Ah, gracias. Entonces, tenemos un gobierno New Age, tenemos un CONACYT New Age, eh, además, aparte de ese prejuicio ideológico que los hace tomar eso como si fuera válido, igual que la ciencia, al mismo tiempo ha dañado a la ciencia, porque si han, bueno, lo primero fue eh, renunciar a los fideicomisos que se utilizaban legal y correctamente para apoyar diferentes aspectos de la ciencia y la tecnología mexicana, de la investigación científica y del desarrollo tecnológico, renunciar a ellos para que se gastaran en el Tren Maya y en la refinería de Dos Bocas, erosionar la independencia de los llamados centros CONACYT, ¿no? Como el CIDE, notoriamente, pero muchos otros que hay por toda la República, para imponer directores, incluso ilegalmente, que están incondicionalmente a las órdenes de Álvarez Builla, desconociendo a los directores y a las opiniones de las comunidades de investigadores, cambiar las leyes, por ejemplo, la ley orgánica de CONACYT y luego la ley de ciencia, bueno, ahora de humanidades, ciencias y tecnologías, que era la ley de ciencia y tecnología, para incluir estos prejuicios y esta toma de poder por parte de Elena Álvarez Builla para tener un sistema de ciencia, tecnología e innovación vertical, dominado por la cabeza que es ella, y donde ya no hay tanta libertad académica como la había, y que eso daña el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y pues finalmente yo diría que el daño mayor al bienestar de los ciudadanos mexicanos, pues es eso, que nos están haciendo renunciar sin decirlo a los beneficios que nos podría dar la investigación científica básica aplicada y el desarrollo tecnológico, poquito que se ha hecho en México, pues en vez de que aumente, estamos renunciando a él, ¿no? Antes, mira, quiero poner, antes de entrar en lo que fueron siendo las persecuciones absolutamente terribles que adornan esto con una satrapía verdaderamente preocupante, quisiera yo irnos un poco al pasado. María Elena Álvarez Bulla era una investigadora en biología, en botánica, de hecho, que tenía publicaciones, que pues, estudió en Estados Unidos, ahora está muy mal visto, por cierto, te vas al imperio, pero estudió en Estados Unidos, su maestría o su doctorado son de allá, y que empieza a moverse políticamente con una organización que se llamó la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Y la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, a imagen y semejanza de la internacional, de la organización internacional que lleva un nombre parecido, tenía por objeto luchar en contra de la proliferación de las armas nucleares y luchar en favor del medio ambiente y de la concepción ecológica de la toma de decisiones. ¿Me equivoco? Así es, esa organización fue creada más o menos en 1900, perdón, en 2006. Yo tengo registro de que se presentó públicamente
si no me equivoco, en noviembre de 2006, en una ceremonia que se llevó a cabo en la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles en Santa Catarina, en Coyoacán, a la cual yo fui porque difundieron una convocatoria, la presentó Elena Álvarez Builla y otras personas que formaban parte de esa asociación, y presentaron sus finalidades, ¿no? Sus objetivos, que tenía que ver con, digamos, orientar los usos y las aplicaciones de la ciencia y la tecnología a cosas que no dañaran el medio ambiente, que no dañaran la sociedad, por supuesto combatir las armas nucleares, pero también después se vio, ¿no? La tecnología transgénica y una serie de avances que ellos consideran que pueden ser dañinos al medio ambiente o a la salud, básicamente sin ninguna base, pero en ese momento lo presentaron como principios abstractos que sonaban muy positivos, y varios de nosotros, incluidos tú y yo, pues firmamos para ser miembro de esa asociación. Yo afortunadamente. Tú lo firmaste, no sabía. No, bueno, no, yo sí firmé. ¿No? Sí, hay muchos. A los pocos años se vio, pues que no, que básicamente se trataba de una asociación creada para promover la lucha en contra de los cultivos transgénicos desde un punto de vista ideologizado, anticientífico, pues muy politizado en el mal sentido de la palabra, y pues muy fanático, yo diría, ¿no? Y lo hicieron durante muchos años. Entonces, ante eso, varios de los que estábamos inscritos como miembros solicitamos que nos retiraran de su lista de miembros, porque nos parecía que no estábamos de acuerdo y no nos representaba el actuar de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Por ubicar la realidad, muchos de estas personas, yo conozco por lo menos a un físico y a una investigadora en bioquímica, además de Martín, que pidieron su salida de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad al no aceptar el sesgo o la orientación antibiotecnológica en general de la organización, y que no se les quitó. Todavía revisé yo en el ¿cómo se llama? Wayback Machine, en el archivo de internet, las últimas listas de miembros, y todos ustedes siguen en esa lista. Con esta organización, Álvarez Builla se puso al frente de la lucha para la defensa del maíz. Tú sabes, esta idea de que si entraban los transgénicos para aumentar la productividad en ciertas áreas, iban a comerse el maíz nativo. Cosa que basta pensar por qué una variedad de las actuales de maíz no se ha comido a las otras, por qué se pueden convivir, por qué incluso los campesinos plantan una junto a otra y no se polinizan cruzadamente. Rápidamente la explicación es porque el tiempo de polinización del maíz es de una semana. Si tú plantas y luego plantas otra parcela junto 2 semanas después, es imposible que se polinicen. Esto lo saben los agricultores, pero no lo sabía Elena Álvarez Builla. Pero sobre pretexto de defender el maíz, como el maíz tiene un significado profundo en México, se convirtió de pronto en un personaje político que llegó a ir con los zapatistas, por ejemplo, a decirles que los transgénicos eran maíz que había perdido su chulel, su alma, que tenía sí, menos propiedades nutritivas, etcétera, etcétera. Es decir, empezó a crear una sarta de mentiras sobre la cual construyó su fuerza política, que culmina en esto. Esa es la historia. Cuando López Obrador dice vamos a nombrar a Álvarez Builla al frente del CONACYT, nosotros conocíamos esta historia y decimos no, esto es gravísimo, sin éxito alguno. Además que fuimos bloqueados por personas del entorno de López Obrador para hacer la entrega de las 2,000 firmas con las que contábamos. Bueno, pero cuando toma el poder no solamente desea implantar sus ideas, bueno, todo el mundo tiene ideas, cuando le dan un puesto dice, uy, yo voy a mejorar esto muchísimo, pero empieza un fenómeno de persecución. Aquí hemos tenido al doctor Lascano hablando, que es con el que no se puede porque es el biólogo más prestigioso de México, pero que sí le hizo la vida imposible a gente como el doctor Altamirano del Instituto de Física y Óptica. Le hizo la vida imposible a la doctora Xonocostle, que es un amor de persona, una mujer que trabaja en botánica y que ya había puesto en vergüenza
a Álvarez Bulla en un debate que tuvieron, está aquí en YouTube, se busca. Esa fue una venganza, Esa fue una venganza verdaderamente. directa contra el foro consultivo donde hay gente que yo conozco que son científicos y personas maravillosas. ¿Cómo se desarrolla, cómo se ve en México esta persecución, Martín? Bueno, aparentemente una parte importante de la comunidad científica había votado por López Obrador en el entendido de que siendo el primer gobierno de izquierda, ¿no? Vamos a llamarlo así, iba a apoyar pues, causas históricamente apoyadas por la izquierda como la defensa de la salud, de la ciencia, de la cultura y las artes, todo lo cual pues hemos sido decepcionados, ¿no? Quienes hubiéramos pensado eso, yo no voté por López Obrador, pero sí pensaba que iba a apoyar esas causas, y lo que pasó fue exactamente lo contrario, y no solo eso, sino eh, pues empezaron a ver estos actos de autoridad. Me centro en el CONACYT, ¿no? De autoritarismo, de imposición, de descalificación de cualquier discrepancia, y después de amenazas, ¿no? Primero a través de los presupuestos, el foro consultivo, que era una institución independiente, pero que operaba con fondos otorgados por el CONACYT, igual que la Academia Mexicana de Ciencias, igual que muchas asociaciones científicas, y que tenía un papel importante de ser interlocutor entre los investigadores, la academia, el gobierno y la industria, ¿no? Esa era la idea del foro y la cumplió durante muchos años. Primero, lo que hizo ante las objeciones expresas del foro consultivo a los errores que estaba cometiendo el CONACYT, pues les recortó fondos, les exigió que entregaran dinero. El foro, amparado en sus leyes que lo definían, pues se negó a obedecer, y entonces vinieron las amenazas legales, utilizando el mismo argumento que ha utilizado el gobierno López Obradorista a lo largo de estos 5 años y medio casi, que es hacer acusaciones de corrupción sin presentar pruebas, sin presentar acusaciones, simplemente de palabra, y y tratando de amedrentar. Lo que pasa es que la doctora Álvarez Builla lo llevó más allá, porque debido a sus acusaciones, la supuestamente independiente Procuraduría General de la República presentó acusaciones penales contra la entonces directora presidenta del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la doctora Julieta Güeña, y varios expresidentes, la doctora Gabriela Dutrenit, el doctor José Franco, entre otro montón. Eran, me parece que 13 científicos y personas que participaban en el foro, acusaciones de corrupción de grado extremo que amenazaban con meterlos a la cárcel de Almoloya, aunque Sí, Almoloya es una cárcel para hombres, pero bueno. se pidió la prisión preventiva en cárcel de alta seguridad, cosa que no Así es. tienen ni los narcos, vaya. Sí, sí, como si fueran peor que narcos, y sin fundamento, ¿no? Afortunadamente no pudo la Procuraduría jamás probar nada, porque pues no existía tal corrupción, tal mal manejo de dinero, pero lo que sí se logró fue extinguir al foro consultivo. La doctora Tagüeña fue liquidando a las personas hasta entregar las cuentas perfectamente en orden y cerrar el foro consultivo, que desapareció. Y después la doctora Álvarez Villa fundó un nuevo foro consultivo espurio, que depende totalmente de la directora de CONACYT, ya no es independiente y ya no puede cumplir la función que cumplía el verdadero foro consultivo. Pero dicen que sí. Pues es un poco la estrategia en este sexenio, ¿no? La simulación. Se nos echa encima el tiempo y quiero una cosa para terminar. Hemos pasado 5 años donde además quienes han protestado, algunos la han pasado mal, algunos han sido perseguidos, otros han sido ignorados profundamente, tú entre ellos, absolutamente echados de lado dentro de este gobierno de todos, pero de todos los míos, porque los que no son los míos no son el enemigo. Ya no son disidentes, no son personas que piensan distintos, son el adversario, son el enemigo a destruir. El daño en becas, en estancias en el extranjero,
en apoyo al Sistema Nacional de Investigadores. En todos los rubros ha sido monstruoso, sobre todo por la entrega de los recursos de la ciencia a los caprichos del presidente. Pero se acerca el fin. En junio hay elecciones, en septiembre se hará el cambio de gobierno, me parece. Sí, septiembre. El 2 de octubre, el 3 de octubre me parece, El 3 de octubre, primero de muy octubre. bien, después de Uno de esos días. de recordar la masacre del 2 de octubre. ¿Qué perspectivas hay para recuperar algo de la ciencia en México? Yo tengo muy presente al doctor Molina, premio Nobel, descubridor del agujero de ozono en el Polo Sur, que trató de hacer entrar en razón a López Obrador y salió huyendo. Un premio Nobel, que el presidente le dice: es que yo no necesito tanta ciencia como la tuya. Y el doctor Molina salió huyendo. ¿Qué opciones tenemos para que se recupere algo? No vas a poner a México en la vanguardia, pero la ciencia resuelve problemas del momento en cada país. ¿Qué perspectivas hay, Martín querido? Una desgracia la muerte del doctor Molina durante la pandemia. Pues mira, el grado de destrucción de las instituciones de la ciencia en México o de deterioro, de secuestro, digamos, de todas esas instancias por parte del CONACYT va a ser difícil de remediar. Dependerá mucho de quién quede como presidenta y de a quién nombre como cabeza de CONACYT. Se habla de muchas cosas, incluso de crear una Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero indudablemente no va a ser algo que se pueda hacer rápido, ¿no? En caso de que se quisiera reconstruir lo que se destruyó, sería cuestión de años y quizá de más de un sexenio, pero dependería pues probablemente también de la participación de la comunidad científica que ha sido increíblemente pues omisa durante este sexenio y desde antes en expresar su opinión y en protestar contra todos estos abusos. Hay el grupo Prociencia que es un conjunto de científicos que lo ha hecho muy bien, pero la mayoría de los científicos no sé si estén dispuestos a reconocer el daño que se hizo y a exigir que se repare. Lo que sí te puedo decir es que la muy reciente renuncia, por ejemplo, de la doctora Álvarez Huilla a la Academia Mexicana de Ciencias, que fue más que nada un acto teatral de propaganda, tuvo como pretexto la publicación por parte de la Academia Mexicana de Ciencias de un libro que se llama Propuestas y reflexiones sobre el futuro de la política de ciencia, tecnología e innovación en México, que es básicamente un libro que está lleno de propuestas de gente muy destacada, entre ellos el doctor Lascano, la doctora Tagüeña, la doctora Dutrenit y muchos otros, el doctor Franco, para cómo reconstruir precisamente. Entonces ya hay propuestas de cómo reconstruir, hay propuestas alternas de ley de ciencia y tecnología para ver si se puede modificar la ley para echar atrás las partes dañinas. Y pues dependería mucho de la voluntad política, como te digo, y al mismo tiempo de que se manifestara la comunidad científica de manera terminante para exigir esa reconstrucción. Pero sí creo que el daño que causó este CONACYT va a pasar a la historia como un tropiezo en los 50 años y pico que llevaba CONACYT, que se creó en los años 70 en el auge petrolero y que había sido siempre un desarrollo ascendente y ahora pues tuvo un bajón del que nos va a llevar años recuperarnos, incluso a pesar de las simulaciones del CONACYT de Álvarez Huilla, como los famosos ventiladores Hecatl y la famosa vacuna Patria, que son básicamente inexistentes, ¿no? Pues Martín, lo dejamos aquí, en otra ocasión hablaremos. Vamos a hablar cuando termine esta etapa oscura y se perfile quién y con qué ideas se va a quedar a cargo de la ciencia en un país del tercer mundo donde se hacía poquita ciencia, pero se hacía con un entusiasmo enorme. Y aquí sí yo quiero meter la mano por muchos científicos que ya cuando hicimos el manifiesto de Resistencia 18 me dijeron a mí
No puedo firmarlo. Si me echan, ¿qué hago? ¿Dónde me voy? Soy científico. Dependo de las instituciones, dependo del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Cómo le pongo un plato de comida enfrente a mis hijos si me echan? Y yo les decía, es que tienes razón, no te puedo pedir heroísmos. Yo vivo fuera, yo me puedo dar el lujo. Otros tienen métodos independientes. Así que esperemos que ahora, habiendo visto lo que pasó, algunos den un paso adelante. Muchísimas gracias, Martín. Es tremendo. Muchísimas gracias. Un gusto. Hasta luego. Y así, queridos amigos, estamos como estamos. Así que vámonos rápidamente a hacer algo de ciencia, aunque no sea forzosamente de la ciencia, ¿qué decíamos? Perdón, de la ciencia que se hace en los países del tercer mundo, donde también tenemos todo el derecho del mundo de que haya algún avance científico. Vamos a hablar un poco sobre tus lágrimas. Tus lágrimas no son agua salada, tus lágrimas son algo bastante más complejo. Tienen capas y tienen un montón de complejidades y son muy distintas en distintos momentos. Y todo eso lo contamos en este pequeño segmento. Nos vemos en 7 minutos. Las lágrimas son un excelente ejemplo de cosas que parecen sencillas, pero que al acercarnos a ellas con espíritu cuestionador y curiosidad se revelan como enormemente complicadas. Ese sencillo líquido que la primera vez que nos llega a la boca parece simplemente agua con sal encierra uno de los grandes misterios del ser humano. Las lágrimas que están siempre presentes en nuestro ojo son solo uno de los 3 tipos que existen, las llamadas lágrimas basales. Pensamos en ellas como un líquido que impide que se reseque el ojo, y así es. Pero además de esa tarea hidratante, las lágrimas basales realizan otras 4 funciones que no son tan evidentes. En primer lugar, las lágrimas están hechas de tal manera que no interfieran con la vista, es decir, forman una superficie óptica uniforme frente a la córnea para no deformar, opacar o alterar la luz que entra al ojo. Además, dado que la córnea, el tejido transparente que está frente al iris, no tiene vasos sanguíneos, sus células reciben sus nutrientes y su oxígeno principalmente a través de las lágrimas. Una función adicional es retirar los productos de desecho de la córnea y, por ejemplo, transportan enzimas bactericidas que defienden al ojo de posibles infecciones. Para conseguir toda esta compleja batería de funciones, las lágrimas basales no son simplemente un líquido, sino que están compuestas por 3 capas bien diferenciadas que forman una película exquisitamente adaptada a su labor. Si pudiéramos ver un corte transversal, por decirlo así, de la película de lágrimas que cubre nuestro ojo, veríamos en la parte superior, la que está en contacto con el aire, una capa de lípidos o aceites. Luego una capa lacrimal o acuosa y finalmente depositada sobre la superficie del ojo una capa mucosa. La capa aceitosa evita que la capa acuosa se evapore demasiado rápidamente. También impide que esa segunda capa se desborde por sobre el párpado inferior y además lubrique el movimiento del párpado. Esta capa es secretada por unas pequeñas glándulas situadas en los párpados, unas 50 en el superior y 25 en el inferior, llamadas meibomianas por el médico alemán que las descubrió. De modo pertinente, su secreción se conoce como meibum y está formada por más de 90 proteínas distintas. La capa acuosa, encerrada entre las otras 2, es producida por las glándulas lacrimales que están en la parte superior externa de la órbita de los ojos, en unas depresiones del hueso de la órbita. La capa lacrimal así cae desde la parte superior del ojo y se drena por los canales lacrimales. Esos puntos son rosados en la comisura interior del ojo que llevan las lágrimas con sus desechos hacia la garganta y la nariz. Esto explica por qué cuando lloramos, por cualquier causa, tenemos un abundante flujo nasal. Las lágrimas desbordan el sistema normal de drenaje y caen por la nariz. El agua, que es el principal ingrediente de esta capa, contiene sales, multitud de proteínas y una enzima llamada lisozima que ataca a las bacterias para evitar también las infecciones del ojo. Finalmente, sobre la superficie del ojo está la capa mucosa, producida por las llamadas células caliciformes, un tipo de células que segregan mucina y que además del ojo se encuentran en todas las mucosas del cuerpo, incluido el tracto digestivo y el respiratorio. La mucina ofrece un sustrato que recubre la córnea, fija sobre ella la capa acuosa y además promueve la distribución uniforme de la película lacrimal. Lo que hay sobre nuestro ojo, pues, es un complejo entramado bioquímico que es además invisible, pese a estar en contacto directo con el órgano de la vista.
Cuando el ojo está expuesto a una sustancia irritante o en ocasiones debido a una luz fuerte, estímulos picantes en la lengua y la boca como al comer chile o guindillas o al vomitar, toser o bostezar, las glándulas lacrimales entran en modo de sobreproducción de lágrimas acuosas para inundar el ojo y eliminar las partículas irritantes. Este segundo tipo de lágrimas se conoce como de reflejo. Su composición es mucho más simple que la de las lágrimas basales, como simple es la función que cumplen. El tercer tipo de lágrimas es, sin embargo, el que más atención ha concitado. Son las lágrimas emocionales, las que derramamos por tristeza, pero también por otras muchas emociones, como el júbilo, la frustración, la vergüenza o el miedo, y de manera muy peculiar por empatía, es decir, por identificarnos con las emociones de otras personas. Pese a informes infrecuentes que afirman la presencia de lágrimas de posible origen emocional en diversos animales, incluidos los elefantes, los canguros y los perros, el hecho real es que hasta ahora parece ser que somos el único animal que vierte este tipo de lágrimas y que son una de las pocas cosas que identifican a nuestra especie, diferenciándola de otras. Las lágrimas de origen psíquico también tienen una composición química distinta de los otros dos tipos de lágrimas. Lo que las distingue es la presencia de una mayor cantidad de hormonas, algunas de ellas implicadas en la satisfacción producto de la práctica sexual relacionada con las situaciones de estrés o que actúan como analgésicos naturales. Un potente cóctel cuyo significado aún no descodificamos. ¿Por qué lloramos en reacción a una situación emocionalmente avasalladora, sea positiva o negativa? No se sabe. Los biólogos evolutivos suponen que este peculiar comportamiento debe tener un valor de selección, considerando su supervivencia y el hecho de que es claramente universal, pero aún no han logrado desentrañarlo. Se han hecho experimentos con las mismas imágenes de personas exhibiendo una emoción intensa, con o sin lágrimas, y esto nos ha permitido saber que el ser humano reacciona más intensamente cuando hay lágrimas presentes. Son así un potente medio de comunicación desde que somos bebés y durante toda nuestra vida. Una hipótesis, y solo es eso, indica que las lágrimas ayudan a revelar la verdad de los sentimientos de quienes nos rodean y es por eso que son tan potentes para evocar otras emociones en nosotros. Por poética que sea esa interpretación, deja sin abordar el acertijo de por qué apareció el llanto psíquico en nuestra especie. Al cortar una cebolla provocamos que se libere un gas sulfuroso que contienen y que reacciona con otras enzimas de la propia cebolla con las que no está en contacto en condiciones normales, produciendo así un compuesto de azufre volátil que sube de la cebolla y al entrar en contacto con el agua de las lágrimas forma cantidades minúsculas, pero irritantes, ni más ni menos que de ácido sulfúrico. Pues así llegamos al final en esta ocasión en nuestras cosas que sabemos sobre las lágrimas. Eso me gustó mucho, fíjense. Me gustó muchísimo porque yo mismo me sorprendí cuando investigué sobre las lágrimas, todo lo que era este lío. A ver, respondo rápidamente preguntas. Lucho Calavera dice, ¿crees que la edad nos vuelve más intransigentes? No. Yo creo que hay muchos mitos sobre la edad. Creo que una parte de la edad es inevitable. A ver, hay un desgaste físico, tu cuerpo tiene lo que tiene, los años que tiene, el trato que le has dado al motor, etcétera, etcétera. Hay una parte que puede ser mental, sobre todo si tienes problemas de carácter circulatorio. Pero hay mucho de la edad que es decisión. O sea, la edad, ciertas partes del envejecimiento son una decisión. Si hay gente que tú la ves que se comporta desagradable con otros, que dice, como tú dices, parece más intransigente. Esto lo está haciendo a propósito. Está tratando de aprovechar, de usar el hecho de que tiene canas que algunos creen que hay que respetar, pero el hecho que son canas, y abusa de ello. Pero vaya, hay una decisión clarísima. Yo siempre, y lo comento con la gente a mi alrededor, y hay una serie de cosas que no quiero ser cuando sea mayor, porque no lo soy todavía. Es decir, cuando tenga, no sé, la edad de Willie Nelson. Pero no quiero ser un pesado, no quiero ser un desagradable, no quiero empezar a gritar que las generaciones actuales son peores que la mía, que no es cierto. Yo fui quien fui y soy quien soy. Entonces, yo creo que hay mucho de decisión allí. Dicen que el audio se duplicó, por cierto. Si se duplicó el audio, díganme exactamente dónde ocurrió, en qué momento ocurrió, para ver cuál fue el problema, porque evidentemente allí tenemos un problema
un problema de que no sé cómo sea. ¿Algún consejo sobre cómo sobrellevar sin sentirse demasiado hipócrita, ser profesor y ateo en un país donde la mayoría de tus posibles empleadores son colegios religiosos concertados? Está difícil. Lo primero es ponerle un plato enfrente de comida a tus hijos todos los días, sin comprometer tus principios básicos. Pero, ¿profesor de qué? Profesor ateo, si eres profesor ateo de física no tienes problema. Malo es que des que partas la asignatura de religión como ateo, pero ahí sí te vas a encontrar con otra situación. Pero yo creo que se puede sobrellevar. A mí me han invitado a dar charlas a escuelas religiosas y yo las doy normal, ¿no? Charlas sobre charlatanería, sobre escepticismo, sobre ¿cómo se llama? Medicinas alternativas o sobre parapsicología y demás, pero la próxima presidenta de México iniciará un cargo en medio de una crisis fiscal. No lo sé porque el manejo financiero ha sido totalmente opaco. Por ejemplo, todo lo que se robó, se sustrajo de los fideicomisos, nadie sabe dónde está. Entonces no sabemos cuáles son las condiciones reales de las finanzas del país. ¿Qué opinas de la labor de Ursula von der Leyen? Fíjate, hoy se nombró, se eligieron finalmente a las cabezas de lista de los dos partidos principales europeos, el Partido Popular Europeo, la Democracia Cristiana de centro derecha, salvo casos como el PP español, que cada vez más se mueve hacia el neonazismo, y el Partido Socialista Europeo, donde pertenece el Partido Socialista Obrero Español, y por tanto que nombraron a sus cabezas de lista para las elecciones europeas que vienen próximamente. Bien. Y alguien me decía, es que Ursula von der Leyen tiene un prestigio enorme como presidenta de la Comisión Europea. A ver, yo he sido gente que ha comentado favorable y elogiosamente la función de Ursula von der Leyen, siendo ella democristiana y yo socialista. Pero ¿por qué tiene ese prestigio Ursula von der Leyen? ¿Qué ha hecho para tener un prestigio especial como presidenta de la Comisión Europea? Pues sobre todo políticas socialdemócratas. Al enfrentar la pandemia, se enfrenta a problemas como la necesidad de que Europa ayude a que otros países tengan acceso a las vacunas, y se tiene que crear un sistema de financiamiento de vacunas para países que no tienen dinero para hacer el gasto de comprar vacunas para toda su población. Tratos que se hacen con las compañías fabricantes, de modo que no se tiren de cabeza con los precios para resolver su problema económico en los siguientes 50 años, aprovechando la pandemia. O sea, controlando a la empresa privada y haciendo gasto social a nivel internacional. Eso es socialdemocracia, amiguitos. Viene la guerra. Y la guerra comienza en febrero y para septiembre, octubre, Putin está diciendo que nos va a matar de frío. A los europeos, a todos los europeos. Viene el invierno, nos va a quitar el gas, nos va a quitar el petróleo. Hay que sustituir las importaciones de gas y petróleo de Rusia y tener una reserva que solo puede ser manejada por la Unión Europea como organización de gobierno que es. Y se hace. Y las reservas permiten que el invierno que nos auguraba Putin no lo tuviéramos. Y al mismo tiempo resulta que las compañías eléctricas y las compañías energéticas en general, pues ven la oportunidad de forrarse con la guerra, aumentando los precios. Y empieza a haber unos aumentos de precios brutales. La energía eléctrica, por ejemplo. Y la Unión Europea tiene que entrar a regular el mercado y a regular los precios. Eso, amiguitos, es socialdemocracia. Entonces, el gran prestigio de Ursula von der Leyen en la gestión de los problemas que ha enfrentado la Unión Europea se basa fundamentalmente en que ha aplicado políticas socialdemócratas, no siendo socialdemócrata. Sería alucinante que con eso le ganara las elecciones europeas a los socialdemócratas. Bueno, así que luego me dicen cómo se duplicó el asunto. ¿No te parece que los demócratas deberían de retirar a Biden como candidato? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo he oído entrevistas con él de la última semana. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? No se queda pegado como se quedó ayer
Trump, ¿no? Que algo dijo de Rusia y China y se le fue la onda completamente. O sea, si es porque es viejo, Trump es más viejo. No, Trump es 3 años más joven. Pero Trump también es un violador, es un agresor sexual, es un sujeto sometido a todo tipo de procedimientos legales en su contra. Es un tipo que ha cometido fraude, se le ha condenado por fraude, debe casi 500 mil millones de dólares en multas por los fraudes que cometió. Es un delincuente del cupón. Y el otro tipo es un señor mayor que está en plenitud de facultades y que está haciendo un trabajo excelente como presidente. Lo puedes ver en la inflación, lo puedes ver en los empleos, lo puedes ver en el crecimiento de empresas de Estados Unidos. Para Estados Unidos es un gran presidente. ¿Por qué lo tienen que cambiar? Porque la derecha de España, la derecha de Estados Unidos, con apoyo de la derecha de todo el mundo, dice que es un anciano incontinente y absolutamente enloquecido. No lo es. No es cierto. No tiene un problema cognitivo mayor que el que tiene Trump. Que ayer todavía volvió a salir con que el presidente de Estados Unidos, contra el que se había mantenido había tenido su primer enfrentamiento, era Obama. Y luego cree que su contendiente en las primarias republicanas, que ya ganó, era Nancy Pelosi, que Nancy Pelosi era la portavoz del Congreso, la portavoz demócrata del Congreso. No tenía nada que ver con Nikki Haley, que era la contendiente hasta ayer de Donald Trump por la candidatura republicana. Pero se le va la olla más que a Biden. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué actitud tomas cuando alguien quiere dañar tu reputación? No tengo reputación, tengo muy mala reputación yo. La única reputación que tengo es que soy un tipo honrado, que ya me basta con eso. Soy buena persona. Pero bueno. Díganme si antes de la medicina germánica, ok, lo reviso antes de la... La doctora Lisenko nos hizo el favor de renunciar a la Academia Mexicana de Ciencias, pues sí. Harás un vídeo sobre el karma, ya lo hice, ¿no? Creo que hice un vídeo sobre el karma, no lo sé. Es que haber hecho cientos, si no es que ya miles de vídeos. Y esto no tengo memoria de absolutamente todo. De hecho, hoy quiero hacer algo que probablemente ya hice, pero lo voy a volver a hacer. Bueno. Fue la escena que manejé por la web. Claro, puede ser que el sonido se estaba metiendo aquí. Ok, ya vi. Voy a evitar que vuelva a ocurrir. La realidad de los experimentos de testeo sobre animales, siento que a veces hay mucho alarmismo sobre el tema. Sí, hay mucho alarmismo sobre el tema. Voy a invitar a alguien que haya trabajado sobre el asunto. ¿Cuál es tu opinión de la comedia del estilo Andrew Schultz? No lo conozco. Bueno, ya es curioso. Sick de las Warning, no solo lo escuché, mañana lo comentamos en Patreon. Vayan a Patreon, vayan a mi cuenta de Patreon, el enlace está aquí abajo, y vamos a comentar Sick de las Warning. Bueno, quería hablar sobre la verdad y lo poco que importa la verdad, o porque a veces parece que importa la verdad. Es decir, estamos asistiendo no a la verdad alternativa o a los fake news o a la posverdad, sino al desprecio absoluto por la verdad por parte de ciertos sectores. El Partido Republicano en Estados Unidos claramente ha decidido que desprecia completamente la verdad. Se puede inventar cosas, ¿no? Pues se puede inventar cosas como Donald Trump hablando en Pensilvania en sus primarias, diciendo que si los demócratas ganan las elecciones, Pensilvania va a desaparecer, le van a cambiar el nombre. Es una absoluta fantasía, pero la presenta como una absoluta realidad. Dice que la gente que entra por la frontera sur, que son fundamentalmente mexicanos y centroamericanos, con venezolanos y colombianos, añadidos muchos últimamente, que hablan idiomas que nadie habla en Estados Unidos, idiomas de los que nadie ha oído hablar nunca, vienen hablando esos idiomas esas personas, que vienen iraníes y albaneses y
¿Y qué más? Tenía norcoreanos. O sea, sí es una fantasía del tipo de gente que entra. Claro, tú los ves a los inmigrantes, y son salvadoreños y hondureños y nicaragüenses y gente de América Latina, fundamentalmente México, Centroamérica y Colombia y Venezuela. Bueno, pero es que para nosotros, la gente normal, lo importante es tener razón. Es decir, demostrar que tenemos razón con hechos, con datos y demás. A esta gente eso no le importa. A quienes están en este momento demoliendo la importancia de la verdad, lo que les importa es ganar. Si para ganar tienen que mentir, engañar, falsear, difamar, calumniar, da igual. Si el objetivo es únicamente ganar, solamente eso es lo que se quiere. No se trata de mejorar la vida de la sociedad, sino de acabar con los odiados enemigos. Entonces, si tu adversario hace algo bueno por tu país, tienes que destruirlo, porque está haciendo algo que le va a permitir mantenerse en el poder. Entonces tienes que ir en contra de todo lo que haga cualquier persona que sea tu adversario político. No puedes hacer acuerdos en beneficio de la colectividad porque mostrarías que estás de acuerdo en cierta parte con tus adversarios y eso probablemente te quite votos. Entonces, cuando se busca el triunfo, se puede prescindir de la verdad y que nosotros nos angustiemos y digamos, pero si está mintiendo, no, a ti te preocupa que mienta, a sus seguidores no. A los seguidores les da completamente igual lo que se diga, siempre y cuando estén viendo validados sus odios, sus creencias y su lealtad al líder. Mira, yo lo he visto en las críticas, yo llevo desde 2018 criticando a López Obrador a partir de, primero del tema de la ciencia, por supuesto, que lo vi venir como lo vimos venir muchos, pero es como si ves venir un tren, tratas de pararlo, eres tonto. Y fracasamos con todo éxito. Pero cuando presento alguna barbaridad concreta del López Obrador, cuando él dice, por encima de las leyes está mi autoridad moral, y la gente viene y me dice, lo que pasa es que tú odias a López Obrador. No, lo que pasa es que es muy grave que un mandatario diga que está por encima de las leyes, que su autoridad moral es superior a las leyes. Esto implica la destrucción del Estado de Derecho de un país que de por sí tiene una situación además enormemente frágil en este momento, y entonces eso debería preocuparte. No, lo que pasa es que tú no quieres al observador, que te quitó el dinero que te daba. Nunca me dio dinero, ¿no? El gobierno mexicano nunca me dio dinero. Cuando intentó dármelo, se lo regresé. El escándalo fue gigantesco. En la revista donde yo trabajaba, cuando rechacé una mensualidad, una semanalidad, una paga mensual que me iban a dar una dependencia del gobierno de la Ciudad de México, y la rechacé, mi director se puso como la loca. Pero, no, lo que pasa es que tú eres de los conservadores, tú nunca hablaste en contra del PRI. Y si buscas un poco la hemeroteca que no muerde, verás que yo dediqué toda mi vida a luchar en contra de la dictadura del PRI. No, es que tú eres panista, seguramente que eres católico. Sí, hombre, lo que quieras. Les da igual la verdad. Lo que les importa es sustentar sus odios, sustentar sus creencias y ser leales al líder, porque el líder de alguna manera representa el triunfo. Ganamos con López Obrador, y a ti cómo te ha ido, a mí de la patada, pero ganamos. Como un industrial fabricante de preformas de hormigón o de concreto en Argentina, al que entrevistaban porque lleva meses sin vender nada. Los que hacen bancos por ejemplo, bancos de parque, que se ponen en los parques, ¿no? Claro, ya no le compran nada. Es que él dependía de la obra pública, y ahora no hay obra pública en Argentina. Y yo voté por Milei. Tú eres tonto, tío. No, pero él no se da cuenta de que el triunfo de Milei es la razón por la cual ya no hay dinero en las obras públicas, por lo cual está a punto de tener que echar a 56 personas de su empresa privada, porque dependía de la obra pública. Pero no lo acepta porque tiene que creer que hizo bien votando a Milei. Y por supuesto es imposible convencer a una persona de los hechos de los que quieres hablar cuando lo único que tienen
es argumentos en contra del mensajero y no en contra del mensaje. Todas las personas que, y yo borro muchos porque, a ver, es absurdo, ya cuando uno me dijo, cuando uno ya dijo que yo recibía mucho dinero del gobierno y ahora me lo quitó López Obrador y por eso lloro, que lo diga uno, 56 los puedo borrar. Pero eso es un argumento en contra de mi afirmación de que es gravísimo que un presidente se convierta en alguien que está por encima de las leyes. No, es un argumento contra mí, me está acusando de algo que además es totalmente falso, pero da igual. Recuperar el valor de la verdad, como recuperar el reconocimiento por la democracia como una forma correcta o la menos mala forma de organizarnos socialmente, exige volverle a decir a la gente que la verdad tiene un valor por sí misma, que sobre la mentira se construyen satisfacciones, pero no proyectos de nación, ni proyectos sociales, ni proyectos familiares, ni proyectos de pareja, ni amistades, ni empresas. Sobre la mentira no se construye absolutamente nada porque no tiene ninguna sustancia. Es un cimiento vacío. Que solo los hechos, los datos y lo que llamamos la verdad, aquello que es objetivamente constatable, nos permite establecer bases. Que el gobierno generado sobre mentiras al final se cae y se derrumba. Y cuando termina el mandato del glorioso líder, del amado Mesías, lo que tienes es que pagar las facturas de la mentira. Hay algo increíble que en Estados Unidos gran parte del Partido Republicano no haya todavía entendido a dónde lo llevó la mentira de Donald Trump. Había un experimento que alguien hizo el otro día que me llamaba mucho la atención. Me parece muy revelador. Se van con un grupo de gente de MAGA, de Make America Great Again, de los incondicionales de Donald Trump, de los miembros de la secta religiosa de Donald Trump. Y les dicen, oye, ¿qué opina usted de que a Biden se le haya condenado por una agresión sexual? No, es que claro, todos los demócratas son los pervertidos, son los desgraciados, infelices. Ay, no, espere, perdón, me equivoqué. Al que condenaron fue a Trump. ¿Qué opina usted de que a Trump lo hayan... Bueno, dice, eso también hay que ver, porque luego las mujeres, mienten mucho, porque eso lo quieren perjudicar, porque es Donald Trump. Es exactamente la misma acusación, exactamente el mismo personaje, con exactamente el mismo entrevistador. En cuanto cambiaba de Biden a Trump la acusación de cualquier tipo de fraude, de agresión sexual, cambiaba la forma de valorarla. La verdad es que ante una agresión sexual, reaccionas de una manera. Puede que no me guste mucho si tú dices, ay, no pasa nada, las mujeres son unas exageradas, pues me parece desagradable, pero por lo menos sé coherente. Manténlo frente a todas las agresiones sexuales y no solo con las agresiones sexuales de los tuyos y las de los otros, entonces sí es un delito horroroso. Yo creo que es un delito horroroso en todos los casos, así lo haga alguien muy cercano a mí. Recuperar el valor de la verdad es algo que tenemos que hacer todos, creo yo. Y tenemos que hacerlo con quienes nos cuentan las mentiras de moda, la mentira cotidiana. Los inmigrantes nos quitan el trabajo. López Obrador ha acabado con tantos millones de pobres. El ejército es más honrado que la empresa privada o que los burócratas que no son del ejército. Los socialistas son comunistas. Cada vez que oigamos una mentira, yo invito, conmino, sugiero que dejemos de darle de lado y decir, ay, pobrecito, este ya no tiene, sino decirle, oye, no, esto es mentira. A lo mejor es el más... Es un ejemplo absurdo, pero lo voy a ilustrar con otra cosa. Hace par de días, López Obrador, que está empeñado en intervenir en la carrera presidencial, en la campaña actual, porque evidentemente, como todos quieren que su sucesor sea quien triunfe en las elecciones, pero hay leyes, hay reglas que dicen que el mandatario debería ser lo más neutral posible dentro de lo razonable. De hecho, López Obrador hace muchos años decía que no podía ser faccioso un presidente
ni servir solamente a su partido, porque tenía que ser el presidente de todos y ser neutral. Eso lo decía cuando no era presidente. Pero ahora, metido precisamente en la campaña electoral de lleno, dijo que la inseguridad en México era falso, era un invento, que en México no había inseguridad, que esto era un invento de los publicistas, que era una exageración de la violencia que hay por parte de quienes están promoviendo a la candidata opuesta a la candidata del López Obrador, porque en realidad el pueblo mexicano está feliz. Mire usted, todo grupo social pretende estar feliz porque no puede estar viviendo en la furia, o en la tristeza, o en la decepción, en la ruina. Pero es muy difícil afirmar que el pueblo mexicano vive en un extremo de felicidad extraordinario cuando tienes a madres buscadoras buscando a sus hijos desaparecidos, cuando tienes 11 feminicidios por día y muchos más asesinatos por día, donde no ha remitido el número de asesinatos, de muertes dolosas en México, sino al contrario, ha aumentado muy por encima de los 2 anteriores gobiernos, que no eran nada buenos y con los que no pretendo defender, pero si tenía sus gobiernos malísimos, uno del PAN y otro del PRI, y este tiene una situación aún peor, pues es peor. Malo, peor. Es una comparación normal. Hay mucha más violencia, hay más violaciones, hay más inseguridad, hay más zonas del país controladas por la delincuencia, y esto no es un invento. Y es muy alarmante que la gente que defiende a ciegas al actual gobierno mexicano ahora esté convencida de que no hay violencia, de que las bandas de narcotraficantes no están controlando parte del país, que la delincuencia organizada no está asesinando a candidatos, a gobernadores y a alcaldes en numerosos municipios, sobre todo en el norte de México, donde esta semana acaban de matar a 2. Es violencia real, son personas de una de las cuales, cuya muerte pudimos ver directamente en videos aterradores, ¿no? Apuñalándolo tirado en el suelo. ¿Cómo puedes decir que la inseguridad es un invento y cómo puede alguien más creerlo? Así es como se puede llegar a prostituir la idea de verdad, y yo creo que deberíamos preocuparnos muchísimo, muchísimo. No solo en México, México es solo un ejemplo. Creo que las mentiras de Ayuso, por ejemplo, en España, han llegado a niveles absolutamente de delirio, su desvergüenza, su movimiento hacia una ultraderecha absolutamente irresponsable y alejada de todo concepto de la decencia en política, que existe la decencia en política, es alarmante, ¿no? Las mentiras de toda la ultraderecha y las mentiras de cierta izquierda que se niega, por ejemplo, a informar que Navalny fue asesinado, o que se niega a condenar a Putin porque Putin ha amenazado con una guerra nuclear, y entonces hace un programita, me estoy refiriendo al tiktokote que se hizo Pablo Iglesias, donde hacen un programa sobre quién está ganando la guerra para convencernos que le está ganando Putin, pero sin mencionar que Putin acaba de amenazar con una guerra nuclear a toda la humanidad. La omisión también es una forma de mentira. Si no luchamos con la mentira, y si empezamos a creer que uno de los países más peligrosos del mundo, como es desgraciadamente mi país originario, México, no tiene inseguridad porque lo ha declarado el señor presidente y todo es un invento de los publicistas que no quieren que su candidata gane, tenemos un problema. Bueno, ¿qué piensas del grupo ABBA? Pues eran tinteristas, divertidas, ¿no? Pues nunca fue un grupo que me llamara mucho la atención. ¿Ya viste Dune 2? No, mira, soy de los raros. Yo escribía ciencia ficción cuando salió Dune, y la novela me pareció un verdadero ladrillo, pero un plomazo. Luego vi, cuando la quiso hacer Jodorowsky, ya ni te cuento, ¿no? Afortunadamente, Dino De Laurentiis vio lo que iba a hacer Jodorowsky y le dijo, dame eso. Se la quitó de las manos. Pero bueno, se hizo ese Dune, era horroroso también y más pesado que una vaca en brazos. Entonces, pues ya esta vez no vi ni Dune 1 ni Dune 2. Lo siento. ¿Qué
¿Qué opina de promover la enseñanza de lenguas originarias tipo quechua en las escuelas de manera obligatoria con la idea de promover la identidad cultural? Pues considerando que no creo en la identidad cultural, que creo que la identidad cultural es que la política de identidades en general es tremendamente tóxica y dañina y perjudicial para todas las sociedades, me parece mal. A mí me parece que idiomas como el quechua o el náhuatl, sus muchas variantes, porque el náhuatl se ha dividido en numerosísimas variantes, o el celtal, el tzotzil, las distintas lenguas de la rama maya, o el zapoteca, con todos los idiomas, los 56 grupos etnolingüísticos que hay en México, y me imagino que algo pasará en la zona andina parecido, por lo menos quechua y aymara sé que existen, tampoco estoy muy informado. A mí me parece que es un trabajo de los antropólogos conservarlo, que quien quiera aprenderlo debe tener todas las herramientas a su alcance, sistemas pedagógicos, profesores, aulas, etcétera, para poder aprender el idioma que quiera. Hacerlo obligatorio ya no me parece, porque te aleja de la lengua común. No hay probablemente no hay mayor discriminación, mayor alejamiento que el de dos personas que no hablan el mismo idioma. Por eso ha habido lenguas francas a lo largo de toda la historia de la humanidad. El latín fue la lengua, primero el griego. En el mundo prerromano el griego era el que se hablaba en toda la zona del Mediterráneo, en toda la cuenca mediterránea. Y lo hablaban igual en Jerusalén que en España. Después el latín es la lengua franca. Durante muchos años el francés fue la lengua franca, ahora es el inglés. Aprender una lengua minoritaria de manera obligatoria, en vez de una lengua mayoritaria que te permita un mayor desarrollo por la identidad, me parece totalmente absurdo. ¿Qué valor tiene realmente la identidad? Identifícate como ser humano. Identificarte como ser humano es muy importante. Pero si te empiezas a identificar como miembro de un grupo cada vez más reducido, el quechua seguramente tiene varios dialectos, varias formas de ser. Y si cada uno aprende el suyo y se pelea con los otros porque así no es como se habla correctamente el quechua, mientras promuevas identidades más pequeñas que la mayor, que es la humanidad, si quieres promover la identidad de una nación, pues tienes una lengua común en la nación. Te enseño quechua, pero tienes que aprender español. Y si quieres ser internacional, pues aprendes inglés o chino. Pero obligarte a una identidad que yo te impongo restrictiva. Tú naciste en una comunidad quechua. Ay, amigo. ¿Qué quieres aprender? ¿Qué? Alemán. ¿Te has visto? No pareces alemán, no. Tú tienes que aprender quechua. Es que yo quiero ser profesora de literatura francesa. Francesa. Profesora de literatura en quechua. No tenemos. Bueno, pues se la inventas. Es tan absurdo todo el concepto de las identidades, y sobre todo de las identidades impuestas, de las identidades porque naciste allí. Entonces, eres católico, eres cristiano, eres evangelista, eres judío, eres musulmán porque naciste allí. Y tienes que hablar este idioma y no otro idioma porque naciste allí. Oye, es que yo me siento identificado con la música rusa y quiero hacer... No, tú tienes que aprender mariachi. ¿Por qué? Pues porque naciste en México. Entonces tomé una guitarra. Es que yo quiero tocar la balalaica. No seas payaso. No se toca la balalaica. Aquí tenemos guitarra. O guitarrón, o vihuela, o lo que ustedes quieran. Cuando lo vemos así es tan profundamente bobo y tan dañino y tan limitante para los niños que debería darnos vergüenza planteárnoslo. Judith Barra es la versión exitosa y anglosajona de Irene Montero. No, Irene Montero es una seguidora y discípula de Judith Butler. ¿Has escuchado El arte de Cancerbero? No. I'm late, but here like always, welcome.
Mi disertación acerca de Jamás concuerda perfectamente con lo que le escuché a Pérez Reverte. Vaya, pues Pérez Reverte tiene momentos de inteligencia, lo felicito enormemente. No lo leo. Al final se supo quién era el dueño de aquella mina que se derrumbó en Coahuila. No, creo que no se supo. ¿Para qué? Están muertos los muertos, ¿no? Ni han ido por los cuerpos, ya para qué. Que lo de Harari presento que se lo dedica a Miklos, no sé de qué hablas. Hola, Andre. Muchas gracias por desmenuzar al pretencioso y farsante Harari. No tengo cosas peores de él. Hay una mujer, una brillante académica que ha destruido a Harari y quiero presentar lo que ella dice, pero no he tenido tiempo. Es poco riguroso, me dice David del Castillo que entre los historiadores está mal visto por la manera poco rigurosa respecto al método historiográfico. Sí, porque le gusta inventarse cosas. Pues esos intelectuales de moda que resulta que parece que saben de todo. Yo me acuerdo cuando eso lo hacía el de la tercera ola, ¿no? Alvin Toffler, aparecía en todos lados y al final resulta que es que soy futurólogo, yo adivino el futuro y no adivinó ni nada. Bueno, yo voy a seguir porque quería yo hacer esta historia de la música y no quiero que se nos vaya el tiempo. Así que, historias de la música. Bueno, fíjese usted, en agosto de 1969 se había llevado a cabo el primer macrofestival de rock de la historia con 460,000 asistentes, que es una cantidad de gente absolutamente impresionante, y 32 actos musicales y alguno que no era ni siquiera musical, que se llamó oficialmente 3 días de paz y música. Es un festival que se llamó Woodstock, aunque en realidad se iba a celebrar en Woodstock y al final se acabó celebrando a 65 kilómetros de Woodstock en Bethel, en el rancho de un señor que por cierto habla, en un momento dado subió al escenario a hablar, señor Yasgur, que dijo que pues, le habían dicho que estos niños eran los salvajes y él veía gente pasándola bien y que estaban todos bienvenidos en su rancho. En otra ocasión quizás es importante que hablemos de Woodstock. Woodstock marcó muchas cosas también, pero hoy voy a hablar de otro concierto. Woodstock fue notable, no hubo una sola pelea, no hubo un solo problema, hubo mucha solidaridad, una cantidad absolutamente arrolladora, un tsunami de drogas efectivamente, y el buen rollo hippie. Este era el póster de una exposición de Acuario, de la era de Acuario, que era lo que creían que tenían, la Feria de Arte y Música de Woodstock en White Lake, Nueva York, 3 días de paz y música dice que agosto 15, 16, 17 y fue hasta el 18. De hecho, la gloriosa actuación de Jimi Hendrix se da ya en la madrugada del 18, cuando ya más de la mitad de la gente se había ido. Tú no te das cuenta en la película, pero Jimi Hendrix actúa a medio aforo. Bueno. Hay dos versiones. Jefferson Airplane dice que ellos querían hacer un Woodstock West, un Woodstock en el oeste de la ciudad, del país, de los Estados Unidos, y los Rolling Stones dicen que ellos organizaron este concierto porque había habido fuertes críticas sobre lo caros que eran los boletos para entrar las entradas para oír un concierto de los Rolling Stones. Dijeron, vale, les pasamos uno gratis. Si fue Jefferson Airplane o fueron los Rolling Stones, da un poco igual. El chiste es que iban a estar Santana, que estuvo, Jefferson Airplane, que estuvo, The Flying Burrito Brothers, que era un grupo maravilloso, ya totalmente olvidado, Crosby, Stills, Nash & Young, los Rolling Stones y los Grateful Dead, que al final no tocaron, y les cuento por qué. Hubo una serie de obstáculos para el establecimiento del concierto de Altamont, que fue finalmente en Altamont, una serie de problemas para encontrar el lugar adecuado. Entonces, finalmente, después de muchos líos, se consiguió la pista de carreras de Altamont, la Altamont Raceway,
pista de carreras, en Livermore, California. Y en vez de tener un escenario de una parte alta, que pues, es lo ideal, el escenario estaba hasta abajo de un valle, que decían los propios participantes, es que si la gente está hasta el gorro de drogas y se cae, acaban encima del escenario. El escenario medía 1 metro de alto. Hoy no te hace nadie un escenario de 1 metro de alto, pero hoy la industria de la música no es lo que era en 1969. Bueno, entonces al representante de negocios, al representante comercial de los Rolling Stones, se le ocurrió llamar a los Hells Angels, tenía relación alguna con los Hells Angels, que es una pandilla de motociclistas que además controlaba o controla hasta hoy grandes cantidades del tráfico de drogas y que se dedican a todo tipo de delincuencia, pero que los hippies los veían como antisistema y por lo tanto hermanos en la lucha en contra del sistema, lo cual es ser tonto. A ver, los hippies eran preciosos, yo fui medio hippie, pero tontos un rato. Entonces, ver a los Hells Angels como están en contra del sistema, pues son nuestros compañeros. No, son tus depredadores. Esos son los que te pegan. Y tú estás paz y amor, y que ellos te dan con un palo, o con la navaja, o con la pistola. Pero al representante, decíamos, comercial de los Rolling Stones se le ocurre que, dadas las condiciones del terreno y el escenario y la manga del muerto, pues había que llamar a los Hells Angels para que hicieran la seguridad del escenario. Es decir, que se sentaran en el escenario para que la gente no se subiera al escenario, lo cual no es precisamente hacerte cargo de la seguridad. Y les pagaron $500 de cervezas, que hoy no es mucho. Una cerveza será $2, 250 cervezas, pues no, pero en aquel entonces era un porrón de cervezas, tanto que a las 4:05 de concierto estaban ya todos, pero como monas. Bien, está todo esto. El jefe del capítulo de Oakland, de los Hells Angels, Ralph Barger, al que le llamaban Sonny, hijito, aceptó los $500 de en cerveza para encargarse de la seguridad. Tenemos aquí, lo siento por los del podcast, pero tenemos aquí una imagen donde vemos a los Rolling Stones con el público prácticamente encima del escenario y a la izquierda sentado uno de los miembros de los Hells Angels, a quien se reconoce por el chaleco o la cazadora chamarra que usaban tradicionalmente. Las cosas fueron mal a toda velocidad. Por ejemplo, alguien de una banda que había ido a ver el concierto, que no estaba tocando en el concierto, rápido le cayó un botellazo, le rompió el cráneo, tuvo que entrar la gente, tuvo que entrar una ambulancia, pero a ese le fue bien. Los Rolling Stones además pagaron la ambulancia y la atención médica porque Estados Unidos, ya sabes que si tienes un accidente te cuesta un dineral. Pero las cosas fueron empeorando a lo largo del concierto de una manera tal. Por ejemplo, Martin Balin de Jefferson Airplane trató de resolver un problema de una pelea que había entre la gente y los Hells Angels, y al final uno de los Hells Angels le dio un golpe que lo dejó inconsciente, ¿no? Entonces, cuando se quejó el líder, que era el líder de Jefferson Airplane, Paul Kantner, en el escenario de que le habían golpeado a su guitarrista, uno de los Hells Angels subió y tomó el micrófono y dijo que no, que todos están mal, que nosotros estamos aquí ayudándolos, y se empezaron a discutirlo. Los Grateful Dead, que eran la banda de los locos más locos del mundo, una banda que nunca tuvo un éxito discográfico, pero que estuvieron de gira décadas y siempre con llenos impresionantes. Quien no haya visto las giras de los Grateful Dead y sus seguidores a muerte, que eran los Deadheads, no se puede imaginar lo que eran las giras de los Grateful Dead, que además eran absolutamente hundidas, sobre todo en cannabis, ¿no? Los Grateful Dead, después de este lío, dijeron: yo no toco, yo me voy, esto está poniéndose muy feo. Llegaron los Rolling Stones en su helicóptero y a Mick Jagger le dieron uno de los asistentes al concierto, le pegó. Entonces,
hubo un montón de peleas entre el público, las cosas empezaron a empeorar gravemente y los Hells Angels estaban absolutamente ahogados de borrachos. Si querían repetir la experiencia de paz y amor de Woodstock, las cosas iban bastante mal. Un chico negro entró en una pelea con los Hells Angels, parece que iba drogado a niveles notables, tampoco es un delito, o no era un delito para eso, pero trató de subirse al escenario, lo bajaron a golpes. Cuando lo bajaron a golpes, sacó una pistola 22 y uno de los Hells Angels, por cierto, Alan Passaro, se le echó encima, le quitó la pistola y lo mató de 5 puñaladas. En la película se ven 2 de las 5 puñaladas. Passaro fue, por cierto, llevado a juicio por asesinato y declarado inocente por haber actuado en defensa propia, cuando era clarísimo en la película que se filmó para este concierto que Meredith Hunter, que era un jovencito, había sacado una pistola. Hubo 2 personas muertas por un accidente, fueron arrolladas por un auto. Otra persona se ahogó debido a que estaba en un viaje de LSD tal que no se dio cuenta que estaba ahogándose en un canal de irrigación. Docenas de personas resultaron lesionadas, se robaron multitud de automóviles que luego fueron abandonados y hubo graves daños materiales a todo lo que rodeaba el concierto de Altamont. Para muchos, aquí vemos a los Hells Angels y los integrantes a los Hells Angels sacaron tacos de billar aserrados, que así se usan así para el combate, para la pelea callejera. Entonces ahí tenemos a uno de los Hells Angels de San José, por cierto, no de Oakland, peleándose con un asistente. Una cosa de paz y amor muy bonita, ¿no? Fue el fin de una era. Fue el fin de la creencia en que la paz y el amor y los jóvenes, si los dejabas sueltos, todo iba a ser muy bonito y muy hermoso, y como dicen los anarquistas, pues no iba a pasar absolutamente nada. Woodstock por eso fue un garbanzo de libra, por eso fue algo extrañísimo, porque no era posible, no ha sido posible replicarlo en la medida en que no puedes dejar de tener seguridad de verdad y a quién acudir en caso de un problema. Mi amigo, el ingeniero de sonido que me contaba ayer que había hecho, entre otras muchas cosas, hizo a Bob Dylan, que yo recuerdo, porque había hecho a B.B. King, porque estuvimos hablando de blues, me decía él, yo nunca vi una pelea grave. En todos los conciertos y macroconciertos que he hecho, muchísimos miles de personas, y nunca he visto una pelea. La música calma a la gente. Sí, cuando vas a la música. Aquí quizás se iba algo más que la música, pero el sueño de la contracultura hippie que se había organizado a lo largo de los 60 terminó allí. En los 70 se declaró su entierro absoluto. En abril de 1970, Paul McCartney informa que deja a los Beatles, aunque el grupo no se disolvió formalmente hasta el 74, porque tuvieron que pasar por tribunales que determinaran cómo se repartían los dineros y demás. Pero a fines de 1970, en su canción God, John Lennon decía: el sueño ha terminado. Los viejos buenos tiempos son basura. Y fue este concierto, el concierto de Altamont, pues, y siento mucho que no puedan ver los carteles y las fotografías, quienes nos están oyendo ahora por el podcast, fue el final de toda esa era en la que se soñó que paz y amor, eso que todavía dice, por cierto, levantando 2 dedos, Ringo Starr diciendo que todo es paz y amor. Ojalá y todo fuera paz y amor, pero a veces no basta, y allí terminó el sueño. ¿Qué me dicen? Los cambios de paradigmas en ciencia y tecnología han provocado desastres. Ay, cuéntame uno, un desastre. Paradigma no lo uses. Mira, yo sé que tú lo sacaste de un famoso filósofo de la ciencia que habla de cambios de paradigma.
Es un tipo tan tonto que hablaba de ciencia antes que existiera el método científico. Entonces decía que los antiguos griegos tenían ciencia. Y luego la ciencia cambió cuando vino Galileo. No, mira, es que aquello no era ciencia. Esto sí, porque tenía un método determinado que permite cotejar su rigurosidad y sobre todo permite la verificación independiente de las afirmaciones. Pero, entonces, ese señor que habló de paradigmas, pues usó como 6 definiciones distintas de paradigmas, razón por la cual Mario Bunge lo arrastró por el suelo horrorosamente. No uses la palabra paradigma porque se entiende que no sabes de qué estás hablando. No sabes lo que es un paradigma. Y me gustaría que si me lo vas a discutir, pones un comentario donde me expliques qué quiere decir exactamente paradigma. Pero que hayan ocasionado desastres y que el mal haya sido mayor que el bien, difícil. Pero bueno, cuéntame, tú puedes estar de acuerdo con Harari, porque la gente que tiene miedo al cambio y a los avances siempre está de acuerdo con los medio pollitos, con los que avisan que el cielo se está cayendo y no se ha caído. Sobre el expresidente de Honduras en juicio en Nueva York no tengo datos, pero parece que el tipo lo que hay. La IA existe desde los 70s, sí, y venían prometiendo desde los 70s. Yo me acuerdo, ¿cómo se llamaba? Un tipo de greñas, muy simpático, que era un poco calvo, pero con pelo largo y barbas. Marvin Minsky, ya nos anunciaba las maravillas de la inteligencia artificial en los años 80. Y nanay. La inteligencia artificial no es capaz de elegir entre Pepsi y Coca-Cola. Sí puede decidir si aprende con más textos que favorezcan a la Coca-Cola que con textos que mencionen a Coca-Cola o a Pepsi cerca de palabras que se califican como positivas de acuerdo a la programación que hiciste del algoritmo. Bueno, por lo visto están discutiendo porque alguien dijo que dije lo que no dije. Y parece que alguien dijo que dije que ha habido avances tecnológicos y no hay de qué preocuparse. Siempre hay de qué preocuparse. Los avances tecnológicos traen nuevos desafíos. Pero al final, lo bueno suele ser mejor que lo malo. Y lo malo no es tan malo como nos lo anuncian los enemigos del cambio. Bueno. Conozco a una microbióloga y dice que ni en los gobiernos más abyectos del PRI y del PAN se había golpeado la ciencia como en este gobierno, absolutamente. Se le ha entregado a alguien que detesta la ciencia. ¿Cuándo invitas a Dan Barker a tu canal? En cuanto sepa quién es Dan Barker, porque con esta vez y otra que me lo menciones, ya son 2 que he oído su nombre. No tengo idea quién es. Cada peso que le dan a un científico da resultados. Cada peso que le dan a un yerbero es dinero que se tira. Sí. Y ahí hay una cosa, porque lo mencionó Martín, quiero invitarlos a que vean La patraña vegetal, es un vídeo que hicimos sobre herbolaria, que cuenta cómo se sabe cuando algo de herbolaria funciona. Y esto se hace estudiándolo científicamente. Y para llegar a la Artemisia annua, que con ciertos cambios y avances es un excelente antimalárico, antipalúdico, se echaron miles de hierbas que los textos tradicionales chinos decían que servían para las fiebres y que no servían. Se descartaron miles para encontrar uno que más o menos servía si le hace ciertos cambios. A todas las plantas, y en Wikipedia se ve y es lamentable, a todas las plantas se les atribuyen ciertas propiedades curativas. Cuando se estudian, la gran mayoría son falsas. Y sí, hay alguna que tendrá ciertas cuestiones que tiene cierto valor de verdad el trabajo empírico que se ha hecho con ellas, pero la única forma de descubrirlo es trabajándola científicamente. No puedes aceptar el conocimiento de la herbolaria sin haberlo sometido a las mismas exigencias que sometes a cualquier medicamento, a cualquier procedimiento de salud. En Cajamarca hay un colegio que lleva el nombre del creador del Opus Dei. ¿Usted cree que enseña la doctrina de Escribá? ¿Es peligroso para los jóvenes? Es fanatismo. Ve a ver el video del Opus Dei que hice un largo video sobre el Opus Dei que ha enojado a la mitad de la gente del Opus Dei que ha venido por el canal. Por la otra mitad me dice, yo estuve en el Opus Dei y es idéntico.
a saber cuál tiene razón. ¿Qué opinas del ingreso de Suecia a la OTAN? Me parece que es buenísimo. Espero que Finlandia siga pronto, que Finlandia ya ha sufrido las invasiones de los rusos. Antes de la Segunda Guerra Mundial ya fue la guerra de invierno. Y creo que en este momento, vamos, que porque tiene un conflicto Ucrania no puede entrar en la OTAN, pero que otros países deberían hacerlo. Es su única esperanza de defenderse de las ansias imperiales de Vladimir Vladimirovich Putin. No hay discusión al respecto. Y la OTAN no ha entrado como tal en el 1% de las guerras en las que está metido hoy Vladimir Vladimirovich Putin. Aquí en Transnistria, que se había separado de Moldavia precisamente con los separatistas promovidos por Rusia desde la separación, desde el fin de la Unión Soviética, Transnistria está pidiendo ahora ayuda militar a Rusia, y Rusia siempre ha querido Moldavia como parte de su imperio. Así que si Rusia puede entrar hasta Transnistria y Moldavia, puede entrar hasta donde quiera. Y creo que hay que ser racional ante esto. No, ay, la OTAN es malísima. ¿Por qué? Nadie te lo puede explicar, además. Es curiosísimo. Te quito mi sub, adiós al 100% con AMLO. ¿Ves? No hay mejor explicación. El ángel me dice, la vamos a poner aquí para que la vean ustedes. El ángel, te quito mi suscripción. Adiós al 100% con AMLO. Haga lo que haga. En palabras de Donald Trump, puedo dispararle a alguien en la Quinta Avenida en pleno día y matarlo y no voy a perder votos. Si tú eres de los que van a votar por él pese a eso, preocúpate por ti. Ahí estamos. Pues hay preguntas que no sé cómo responder. Preguntarle a unos maga qué opinan de que Biden o Trump lo hayan condenado por una agresión sexual. Esto lo vi, creo que lo comentó, aunque no es el que lo hizo. Ay, madre mía, ¿cómo se llama este muchacho? Es un chico argentino, además, que vive en Estados Unidos. Que me gusta muchísimo, David Pacman. David Pacman es argentino, está en Estados Unidos, es nacionalizado estadounidense, a veces también hace programas en español. Y David Pacman, creo que la semana pasada, es decir, no antes de este lunes, porque él hace un show grande diario y luego también sube pedacitos. De hecho, de ahí saqué la idea, tampoco soy tan original. Pero creo que él trató el tema y a partir de allí puede sacar quién es el que hizo el experimento. Porque creo que fue Meidas Touch, creo que fue el grupo de comunicación Meidas Touch, que son también gente bastante progresista, la que hizo esto, pero no me acuerdo, no puedo asegurártelo. En nuestro país, Costa Rica, vivimos o padecemos de un gobierno que utiliza las mismas estrategias de AMLO. El populismo cala hondo en muchísimas personas y defienden la manera de proceder. Pues sí, desgraciadamente es así. Oiga, y dentro de toda la gestión que ha hecho el gobierno de López Obrador, ¿usted ve algún logro positivo? ¿No? Alguno habrá, ¿no? Alguno debe haber. Pero el problema es, se vuelve irrelevante que haya un logro positivo. Se vuelve absolutamente irrelevante cuando tú tienes tantos problemas alrededor que afectan a tantos millones de personas que son víctimas de la indolencia gubernamental, a la que le da igual la ciencia, a la que le da igual la ecología, a la que le dan igual las mujeres, a la que le dan igual todos los que no sean sus incondicionales, que ha entregado la cuarta parte del país a la delincuencia, que ha destruido fuentes de financiamiento para cosas tan relevantes como la respuesta ante desastres, cosa que se vio evidentemente con el huracán que golpeó a Acapulco, que de pronto no había recursos. Que se burla de los ambientalistas porque son enemigos de su gobierno, aunque estos están mostrando lo que ha hecho en el sistema de cavernas de la península de Yucatán, la creación del Tren Maya.
los pilotes que se han metido en las cavernas que antes eran prístinas. Que puedes decir, oiga, mire, nos da igual, creemos que el beneficio es mayor que la conservación en estado prístino de las cavernas. Nosotros estamos convencidos que importa más el tren que eso. Hombre, es discutible, pero lo has dicho. Él dice que no ha pasado, o que se está investigando, se está viendo, se está trabajando. Vamos a investigarlo. Bueno, voy a verlo, voy a preguntar. Estamos en ello, pero nunca da resultados. Con todo eso, con el Tren Maya, con el aeropuerto enloquecido, con la refinería que no refina nada, con las limosnas que no se convierten en esquemas sociales adecuados para que la gente deje de ser pobre y que dependa para siempre de la limosna mensual, porque no se va a valer por sus propios medios, porque no tiene sistemas, mecanismos, organizaciones, gente que la ayude, la enseñe, la eduque, la fomente la posibilidad de salir de pobre, porque se sale de pobre, porque hay países enormemente pobres que han dejado de hacerlo, y los sometes a la humillación de la limosna mensual. Con todo eso, con los muertos, decenas y decenas de miles, creo que estamos en los 130,000 asesinados, más el mal manejo de la pandemia que metió otros miles de muertos a la calculadora. Pero es que hizo una carretera muy bonita de Tujilualpan a Michitlán. Pues qué bueno, mano. Qué bueno que la gente de Tujilualpan y de Michitlán ya tengan su carreterita. Pero ante el panorama general, no. Lo que importan las grandes cosas, importan las cifras de muertos, importa que se siga torturando como forma de investigación, importa que el ejército siga violando los derechos humanos con la absoluta complacencia del gobierno, importa que el ejército esté fuera en las calles, cada vez apoderado de mayores sectores del país, los que no tienen la delincuencia, por supuesto. Ante eso, los logros positivos seguramente existen, pero yo creo que palidecen. ¿Cómo captar estos tiempos donde parecemos retrocedido de la Edad Media, entendiendo que estamos en el siglo XXI y que hay que tirar para adelante? Marvin Minsky era un gran científico de datos, sí, por supuesto, era un tipo extraordinario, pero tenía esperanzas de que la inteligencia artificial se desarrollara a una velocidad muchísimo mayor de la que se desarrolló. ¿Qué opinión te merece Avándaro? Ya he hablado aquí ampliamente de Avándaro. A Avándaro no fui porque no me dejaron. Fue la última vez que pedí permiso. En lo sucesivo pedí perdón. Porque mis amigos sí fueron a Avándaro, ¿no? Un amigo mío que le escribe, por cierto, me manda sus opiniones en la jornada. Otro que sigue haciendo música y ayer me acaba de decir que hicieron una producción bien bonita de una de sus últimas canciones y que me la va a pasar. Yo dije, Armando, yo encantado de la vida, soy tu fan. Él tocaba la guitarra en una banda del bachillerato. Imagínate si somos los muchachos de antes. Ellos sí fueron a Avándaro y les fue muy bien y se lo pasaron muy bien. Un físico muy famoso que fue al que ya hemos entrevistado aquí incluso, también se fue a Avándaro. Yo no, porque no me dejaron. Avándaro fue un festival razonablemente bien llevado, que fue más gente de la que se esperaba y aquello se desbordó, pero no tuvo nada de malo. Lo que tuvo de malo fue que la prensa basura mexicana de aquel entonces, fundamentalmente religiosa, se escandalizó por el consumo de drogas y por la chica que se quitó la camisa. La desnuda, o como se dice en México, la encuerada de Avándaro. Que ahí hasta el vago de Lora hizo dinero con ella haciendo una canción de la encuerada de Avándaro. Logró que se prohibiera el rock, porque en ese momento, si mal no recuerdo, el presidente era todavía Díaz Ordaz, que era un tipo más cerrado, más inútil, más temeroso. Él temía que el movimiento del 68 lo hubieran organizado los malditos comunistas, y ahora que tenemos los datos de la CIA y del FBI sabemos que no había agentes soviéticos ni chinos metidos en la organización del movimiento del 68. Y creo que fue Díaz Ordaz, se prohibió el rock desapareció en México, se hacían hoyos funky, se hacían condiciones de una marginalidad terrible. Eso fue lo terrible, pero el festival
festival que estuvo muy bien, hombre. Y todos los que estuvieron te lo dicen. Claro, más de la mitad de los que te dicen que estuvieron no estuvieron. Pocos reconocen como yo, a mi edad, que no estuve en Avándaro. Que me gustaría que un día comentara sobre el Monterrey Pop Festival. Para mí, más hippie que Woodstock por excelencia. No es que fuera más hippie, no, porque era mucho más controlado y mucho más reducido de gente. Pero el primer Historias de la Música que hicimos fue sobre el Monterrey Pop Festival y conté cómo John Phillips fue el de la idea, y cómo se llevó, cómo se organizó y cómo es el lugar donde se dan a conocer bandas británicas como The Who en los Estados Unidos, y es el lugar donde se lanzan Janis Joplin y Jimi Hendrix, por decirlo menos, y Crosby, Stills, Nash & Young también empezaron allí, creo. Janis Joplin y Jimi Hendrix absolutamente. Entonces, pero sí, el primer, busca Monterrey Pop Festival en el canal. Sí, de la página del canal hay una lupa, que no es la lupa de búsqueda general de YouTube, la del canal, hay una lupita a la derecha, y allí buscas Monterrey Pop Festival y está lo que contamos aquí del Monterrey Pop Festival. Me gusta cuando hablas en plural sobre la producción de los vídeos, con que lo hagas solo con tu soledad. Es una costumbre que yo no sé si sea perversa, pero sí digo, nos gusta mucho hacer esto. Sí, soy yo solo, yo soy camarógrafo, yo soy el de sonido, soy el responsable o irresponsable de absoluto todo. Xochitl Gálvez dijo que ella estaría a favor de construir plantas nucleares, punto, para la señora Xochitl Gálvez, punto para Xochitl Gálvez. ¿Qué libro me recomiendas para entender a fondo la historia moderna de Rusia y el crecimiento de Putin? No tengo ni idea. El problema es que yo esto lo he ido siguiendo a través de las noticias, a través de la cotidianidad y de leer no solo a la prensa de un lado o la prensa del otro, leer lo que hacen o dicen los disidentes rusos, lo que dice la prensa georgiana, o la prensa a la que puedes tener acceso en inglés, o lo que dicen periodistas georgianos o ucranianos o moldavos que escriben en inglés, o que puedes traducir más o menos con cierta, vagamente con el Google, el inglés, pero no tengo idea de un libro, la verdad, francamente. ¿Alguna opinión de la situación política de Colombia? No, ninguna. Bueno, vamos a... Aquí hay algo que también tenía yo muchas ganas de hacer. Probablemente ya lo hice, no lo sé, mi memoria no da para tanto. Pero si ya lo hice, lo volvemos a hacer. Esta es la historia de los 6 científicos y el elefante. Seguramente todos ustedes conocen la historia de los 6 sabios ciegos y el elefante, ¿no? Es una historia de la India y una de las parábolas que más entusiasma a gente de las religiones, sobre todo, se utiliza para demostrar las limitaciones del ser humano y la imposibilidad del conocimiento objetivo. Es muy importante, sobre todo para los posmodernos. Que es imposible conocer la verdad, que lo subjetivo es lo que manda. Y básicamente, pues cualquier conclusión que se le haya ocurrido a cualquier persona mientras ora, medita o se guarda en pecho y espalda un guiso obtenido sin necesidad de trabajar, que es lo que hacen los líderes religiosos, por supuesto. A muchos filósofos que hacen exactamente lo mismo les encanta también la historia. Si usted no la conoce, pues la idea es esta. 6 sabios ciegos los llevan a conocer al elefante. Y entonces el que coge la cola dice, uy, el elefante es una cuerda. Y el que coge una pata dice, el elefante es una columna. El que se ve de lado dice, no, el elefante es un muro. El que agarra la oreja dice, el elefante es como un abanico. Y el que agarra la trompa dice, el elefante es una serpiente. Y entonces se ponen a discutir entre ellos qué es el elefante. Porque no eran sabios, eran imbéciles. Profundamente imbéciles. Bueno, cosa que paso a demostrar ahora. Porque si estos son los sabios filósofos que fueron a sacar conclusiones así, pues son bobos. Entonces me imaginé yo hace tiempo que si en lugar de ser 6 sabios ciegos de la antigua India, o sea, India esa espiritual que sigue matando cuando nacen niñas, porque es malo que nazcan niñas, ¿no? Si son las recién nacidas se les mata sin más trámite, aunque es un delito, sigue pasando, y que sigue manteniendo un sistema de castas que es absolutamente abominable para cualquier persona que tenga un mínimo de decencia. Bueno, esa India mística y maravillosa
si hubiera, en vez de tener 6 filósofos, 6 sabios religiosos, hubiera tenido 6 científicos que van a ver un elefante, ¿qué habría pasado? Y la historia que yo les cuento es la siguiente. Había una vez, así empiezan todos los buenos cuentos, había una vez 6 científicos ciegos, 3 hombres y 3 mujeres, como corresponde a estos tiempos, que pese a su formación, por alguna extraña e incomprensible causa, nunca habían tenido noticia de la existencia del elefante más que por comentarios vagos e imprecisos. Hartos de su ignorancia, como deben estar siempre los científicos, viajaron a la India para poder estudiar al elefante. Pronto se encontraron de frente con un manso paquidermo y se les ofreció la oportunidad de conocerlo usando únicamente sus sentidos. El primer científico se aproximó al elefante y dio de lleno con su costado. «Esto parece una pared», dijo, explorándolo con las manos. «Tiene una curiosa curvatura y es rugoso y duro». Para entonces, una de las científicas se había acercado a su vez, dando con la oreja del elefante. «Pues esto parece como un gran abanico, una estructura delgada y muy amplia. Podría ser otra parte del elefante». Siguiendo su voz, el primer científico se acercó palpando el costado del elefante, llegando a su cuello hasta detectar la oreja. «Anda, pues el muro se resuelve en esta estructura. El elefante parece un acertijo complejo. ¿Quieres comprobar lo que toqué a la derecha?». La científica asintió y recorrió el camino inverso hasta llegar al amplio costado del elefante. «Seguramente hay más del elefante que deberíamos conocer», dijo luego de constatar que la descripción de su compañero era la correcta. «Vaya que si lo hay», dijo por allí la segunda científica, cuya voz escucharon a su izquierda. «Esta parte parece una lanza de textura lisa y con una suave curvatura». Había llegado al colmillo. «Sí, ya sé que estamos en la India y los elefantes de la India no tienen colmillos. Era un elefante africano que estaba en la India. ¿Ok? Vale. Está con el colmillo del elefante». Los dos científicos siguieron palpando hacia su izquierda, tocando la mejilla del elefante, incluso subiendo y bajando las manos por su extensión hasta llegar al colmillo que la segunda científica había encontrado, recorriendo su extensión y su cambiante forma. Mientras comentaban animadamente las 3 partes del elefante que habían descubierto, los interrumpió uno de sus compañeros. «Pues si se acercan más hacia acá, donde oyen mi voz, verán que esta parte es como una serpiente», anunció aferrado a la trompa del elefante. El proceso se repitió. Los 3 primeros fueron a constatar las descripciones táctiles que habían recopilado hasta el momento y se reunieron alrededor de la trompa, descubriendo, al recorrerla con los dedos de arriba abajo, que era más gruesa en la base y más estrecha en la punta, donde tenía una fascinante capacidad prensil. Su emoción no hizo sino aumentar cuando la tercera científica llamó su atención. «Aquí lo que tenemos es una columna, un pilar que llega hasta el suelo y parece estar unida al muro que describió nuestro primer colega. Quizás hay más». Siguió un revuelo de dedos recorriendo el elefante por aquí y por allá y encontrando, además de sus labios y de otras áreas, que no había 1, sino 4 pilares, con lo cual alguno se atrevió a decir: «Igual son patas». Es solo una hipótesis de trabajo, pero parece razonable como punto de partida. Los demás asintieron y anotaron la posibilidad de que el elefante fuera un animal de 4 patas. El tercer científico intervino entonces desde el otro extremo del animal, pues lo que hay aquí es algo que parece una cuerda con una borla de pelo en el extremo. Quizás es el final del elefante. Las manos volvieron a partir de la trompa, tocando los colmillos y las orejas y el costado hasta llegar a la cola del elefante que sostenía el sexto científico. «Pero estamos detectando al elefante solo del suelo hasta nuestra altura», dijo una de las científicas. «Es cierto», coincidió uno de sus compañeros. «Tenemos que explorar la parte de arriba, que por supuesto nos supera en estatura a todos. Alguien se tiene que subir en los hombros de otros para poder tener una descripción más precisa del elefante». Y así, a hombros de gigantes de su misma estatura, los científicos, pese a su ceguera, pudieron hacer una descripción bastante completa de cómo era el elefante. Y el elefante era así. Perdón, no encontraba yo a dónde iba. Y eso me gustaba dejar el final, el elefante era así. Porque sí, si esos sabios hubieran sido científicos y hubieran abordado con rigurosidad, con pensamiento crítico, con capacidad de colaboración y con una visión más amplia de a donde llega solamente con mis deditos, pues hubieran descubierto que un elefante es precisamente un elefante. ¿Qué les parece? Bueno,
¿Qué más me dicen? Dejen su like hoy, sí, gracias. Dejen su like, por favor. Un buen libro que habla sobre la historia de Putin. No, esta pregunta. Dice, es El hombre sin rostro, de la periodista Masha Gessen. Bueno, lo recomiendan, yo no lo recomiendo. Yo seguiría mucho el pensamiento a través de un periódico como The Daily Beast, donde todo lo que hicimos aquí de la tele rusa es el seguimiento que ha hecho Julia Davis, que es una reportera maravillosa, absolutamente maravillosa. No me digan qué, no me digan qué. Esperen un segundo. Necesito ver una cosa y lo siento mucho por tener que volver a donde ya estaba. No lo encuentro. Bueno, ustedes... No sé qué problema hubo con el audio, que algunos están diciendo que hubo un problema con el audio. Lo siento muchísimo, de verdad. No quisiera que pasara, pero a veces pasan cosas así. Finalmente, iba yo a hablar de una pintora extraordinaria, pero como no nos da tiempo, me voy a pasar unos minutos, pero sí quería yo hablar de esto, ya que estamos hablando de México tanto el día de hoy, y de la salud de Dinamarca en México. Quiero ser muy escueto con esto. Desde hace 5 años, Andrés Manuel López Obrador promete que México va a tener un esquema de salud igual al de Dinamarca. No sé por qué el de Dinamarca, está obsesionado con Dinamarca. Dinamarca no tiene el mejor sistema de salud del mundo. Hay sistemas de salud mucho mejores, con distintos esquemas, algunos totalmente públicos, que son los que yo favorezco, algunos una mezcla público-privada, y el peor de todos, que es el 100% privado de los Estados Unidos. Y ya hemos explicado por qué es privado, aunque hay un seguro público. Si el seguro es público, tú tienes tu seguro de Medicare, pero Medicare le paga a hospitales y médicos privados, no a hospitales del Estado ni a médicos empleados por el Estado, que por supuesto cobrarían mucho menos, que es lo que pasa en España. Los médicos viven muy bien, tienen unos sueldazos en la sanidad pública, pero en la sanidad privada podrían ser mucho más ricos. Afortunadamente aquí la gente no se hace médico para ser rico, sino se hace médico porque le gusta ayudar a la gente a que conserve la salud y cosas así. ¿Qué te digo yo? Perdón, me estaba yo ahogando. Entonces, pero bueno, está obsesionado con la salud en Dinamarca, el señor López Obrador. Y en los 5 años que ha tenido, lo que ha hecho es destrozar los malos sistemas de salud que había en el pasado y no poner nada en su lugar, o poner en su lugar algo que fue tan terriblemente ineficiente que desapareció y que está volviendo a tratar de reconstruir, pero todo el tiempo prometiendo que tendremos una salud como la de Dinamarca, que tendrán en México. La fecha límite era el 28 de febrero, el 1 de marzo ya iba a ser, ahora no, van a verlo en marzo, pero antes de que se vaya, habrá un sistema de salud como en Dinamarca. Yo no sé qué se gana alguien mintiendo así, y voy a demostrar por qué es una mentira. Vamos a ver algunos datos fundamentales de cómo se analiza la calidad de la salud o la calidad de los recursos básicos, del sustrato esencial sobre el cual se construye un servicio de salud. El gasto anual por persona de Dinamarca es de $6,280 al año. Es decir, por cada danés, hombre, mujer, o no hombre ni mujer, sino lo que quiera, me da igual, niño, adolescente, mayor, adulto, quien sea, el costo al sumarlo todo y dividirlo entre todos los daneses son $6,280, que es mucho dinero, pero que de hecho está por encima del promedio de la Organización de Estados, de la OECD, que son $4,986, casi $5,000. Pero Alemania, Noruega, Suiza, Holanda, Austria, Bélgica, Australia y Francia, entre otros varios países, tienen un gasto per cápita mayor a los $6,280. Médicos por cada 1,000 habitantes, Dinamarca tiene 4,4. Muchos más médicos tienen Mónaco, Suecia, Grecia, Bélgica, Uruguay, Portugal, Malta, República Checa, Austria, Georgia y otros países.
España tiene 4,6. De hecho, España tiene más médicos por 10.000 habitantes. Sí es por 10.000, creo. Por 1.000, no me acuerdo. Bueno, pero tiene 4,6 en vez de 4,4. Personal de enfermería también se mide por cada 1.000 habitantes. Tiene 10.2 o 10,2 Dinamarca, y otros países tienen muchos más. Y camas de hospital por 1.000 habitantes, Dinamarca tiene 2,6. Está muy lejos de España. España tiene 3 camas de hospital por cada 1.000 personas. Groenlandia tiene 14,4 camas de hospital. O Japón tiene 13 camas de hospital por cada... Creo que son 100.000 habitantes. No me hagan caso. Pero no importa cuál sea la cifra exacta. Me hice un lío. Sino que el hecho real es que así es como se miden la infraestructura de salud. Vamos a ver qué tal juega México frente a estas cifras. México tiene un gasto per cápita de $1,181. Es muchísimo porque somos un montón de gente, muchos más que en Dinamarca. O sea que necesitaríamos gastar $5,099 más por persona para tener una salud como en Dinamarca. Médicos por 1.000 médicos, Dinamarca tiene 4,4, México tiene 2,2. Necesitaría duplicar el número de médicos que hay en el país. Eso no se hace en 5 años, no se hace en 20 años. 20 años probablemente se puede hacer con grandes incentivos públicos. Personal de enfermería, Dinamarca 10,2, México 2,9, y camas de hospital, Dinamarca 2,6, México 1,4, o sea que México casi tendría que duplicar su oferta hospitalaria. Perdón, se me fue la Coca-Cola, me lastimó aquí, para tener una salud igual a la de Dinamarca. Esto es dinero. El presupuesto de salud en México es de 970.552 millones de pesos o 57.500 millones de dólares. Para igualar el gasto de Dinamarca tendría que añadir 738.176 millones de dólares, es decir, 12 billones de pesos, 12 millones de pesos para igualar el gasto de Dinamarca, decíamos, de $6.280 por cabeza. Le informo a usted que el presupuesto total de México como país para todo el gobierno de la Federación, el gobierno central, en 2023 fue de 8.299.647 millones de pesos. Es decir, necesitaría el 50% más del presupuesto que tiene el país para tener la salud que ha prometido López Obrador. ¿Es posible esto? No, no es posible. Entonces, ¿qué es? Una patraña. Es una vil patraña. Tú puedes tratar de tener una mejor salud, puedes hacer promesas razonables, puedes hacer... Pero no, para él siempre todo es lo mejor del mundo. México es el país más respetado del mundo. Ya no. Es un país que entristece, que la gente... Antes te preguntaban de otras maneras por México cuando salías al extranjero. Ahora te dicen, oye, la cosa está jodida en México, ¿verdad? Sí, man. Oye, ¿ves que supe que pasó esto? Oye, supe que el presidente dijo aquello. Oye, supe que el narcotráfico, lo demás allá. Y por eso está yendo la gente a Estados Unidos. Pues sí, más que nunca, porque cuando no hay, no hay. No es un país más respetado del mundo. No es el país que va a tener la mejor salud del mundo. No se trata de competir contra el mundo, se trata de competir con tu pasado para tener un futuro más decente. El engaño del observador expresado en esto no debería preocuparnos bastante más que aquel que dice, vete al cuerno, me desuscribo porque estoy con AMLO hasta la muerte. Dices, por favor, no ten mucho cuidado, porque luego la muerte con el Señor está muy cerca. Con esto llegamos al final de nuestra emisión del día de hoy. Manuel está detenido en Qatar por su orientación sexual, no lo he escuchado, pero bueno, no es raro, es bien triste, ¿no? O sea, es bien triste. Y en México seguimos teniendo gente que persigue a la gente por su orientación sexual, y en España los tenemos.
En España todavía hay gente que golpea a otro porque vienen dos chicos de la mano o dos chicas de la mano y los golpean brutalmente. ¿Y a ti qué te importa? ¿Por qué la vida de otros va a ser asunto tuyo para imponerles cómo tienen que comportarse? Es absolutamente... No lo entiendo. Somos 248 personas, a 14 no les gustó nada esto, ya cada vez viene más gente a la que no le gusta. Ustedes vengan, quédense todo el tiempo. 281 me gustas, o sea que hay 35 que pusieron su me gusta y luego se fueron. Y la propuesta del botón de aplauso de YouTube, pues pásasela a YouTube, yo no sé qué decir. Pero, en fin, muchísimas gracias por su compañía, muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por prestar atención. Muchísimas gracias por pensar, aunque no piensen lo mismo que yo, pero piensen. No reaccionen simple y sencillamente con las vísceras. Nos vemos mañana. Mañana vamos a comentar, y tengo cosas que les van a parecer interesantes, de Sick de The Warning en Patreon. El miércoles nos vemos en A Fondo, aquí mismo, y el jueves, como siempre, en nuestra revista semanal, en este streaming enloquecido. Y mientras tanto, de aquí hasta la próxima ocasión, muchísimas gracias por su compañía y ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.